Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Pasado y Presente, uno de los últimos, ya pistoleando ahí la recta final del año. Ramiro, ¿cómo estás? Totalmente. ¿Cómo te trata fin de año? Bien, Fede, me trata bien. Nada, con esto también. ¿Qué le La vas a idea pedir de a que Papá Noel? a Papá Noel, ¿qué le voy a pedir? Le voy a pedir ropa. Ropa porque no tengo. ¿Querés alguna especificidad mayor? No, está bien, no. Ok, No, tampoco tanto porque yo no soy Papá Noel, así que... bien. Pero Fede, un día puede podríamos ser ver la canción que le hicieron la gente de tu provincia a Papá Noel. Papá Noel se va a morir. ¿Esa? Esa. Sí, estaría bueno. ¿Podríamos buscarla? ¿No la conocés, Yara? No la conoces. Poné Con Papá tristeza. Noel se va a morir y aparecerá. Vamos a explicar el gran problema de las papeleras. Sí, y el conflicto internacional que desató. Conflicto internacional en su localidad, Gualeguaychú, Efectivamente. a finales de hace varios años. Fede, ¿puede ser que haya sido tu cumpleaños? Fue mi cumpleaños. Me ven Bueno, más muy viejo, bien. ¿no? Sí, se ven las ojeras ahí. Se te ve con ojeras, Sí. casi canoso. No, Ya eso no, un poco más pelado. un poco con un poco menos de pelo. Está bien, está bien. Y bueno, pasa. crecer tiene su precio. Sí. No, Ese zoom es matador. Claro, hay zoom cuando él quiere, digamos, nada más, ¿no? Pero bueno. Che, pero vamos a hablar un poquito de política. ¿Te parece? Siempre lo mismo. Esta semana fue una semana tranquila dentro de los cánones de lo que estuvo siendo el año en general. Sí. Vamos a ver un poquito el rebote de lo que vinimos trabajando en los programas anteriores con respecto al escándalo de Quader. Quader, senador de la Nación, que Sí, estaba viajando a efectivamente. Paraguay. Lo encontraron con algunas cositas en la mochi que no, 200 lucas verdes. claro, Cash, que no es taca, taca. no es tan usual tener, ¿no? Bueno, depende. No, efectivamente para él no era la primera vez que lo No. hacía. Parece que descubrió la justicia, la jueza Sandra Arroyo Salgado presionó bastante para que suceda lo que terminó sucediendo, que ¿Qué pasó? vamos a la número 14, así contextualizamos un poquito. ¿Se acuerdan? Si estuvieron prestando atención a los programas anteriores, a la parte de coyuntura, Sí. había salido el pedido de destitución, digamos, de el Quader. senador Quader de la Cámara de Senadores. Lo Bien. encontraron con 200 lucas verdes, no Exacto. correspondía a que siga siendo senador en la Cámara. Y como bien Exactamente. adelantaba Ramiro, que se vaya a Quader implicaba que entre la senadora que iba segunda en la lista, Sí, ¿no? Y esa senadora era de la Cámpora. es. Por ende, le da un senador más a la Cámpora. Sí, Esta al destitución. frente de todos como bloque en general, ¿no? Quader se había fugado un poco, hacía interbloque, digamos, con el que salió en amarillito, con Juan Carlos Romero, que el día miércoles apareció en una reunión en Casa Rosada, parece que lo están tanteando. ¿Qué pasó? Unión por la Patria pidió la destitución de Quader y así salió la votación. Bien. Bien. Es Recordemos que el senador es electo por voto popular, por ende no es que encuentran una foto de una valijita y dicen chau te vas. No, tiene que ser votado por 2/3 de la Cámara. 2/3 de la Cámara. Señores, 2/3 es muy difíciles de conseguir, digo. Exacto. Lo que sucedió es que los aliados naturales del gobierno, en este caso, votaron también. Hubo una especie de confusión, ¿bien? O eso es lo que dicen. Hay gente que quiere dejar mal parada al PRO, hay gente que quiere dejar mal parada a Villarruel. Hubo una especie de confusión estratégica sobre qué hacer con Quader frente al pedido de Unión por la Patria de destituirlo, ¿no? Claro. Unión por la Patria presionada para destituirlo. El PRO iba con la siguiente idea. Vamos al número 13. A ver. El PRO tenía la siguiente intención. A ver. Ahora. Leo. Sí. No, Ahora. lee lo que pidieron abajo nada A ver, más, a en ver. la imagen, en la resolución. Ellos querían... ¿Ves? No. Bien. El PRO, digamos, la estrategia oficialista o protooficialista era pedir la suspensión de Quader. Es decir, que la banca quede en suspenso, que no lo destituyan, que Que él no lo siga reemplacen. siendo formalmente senador, Sí. con los fueros de un senador, pero que no tuviera goce de sueldo ni pudiera ejercer sus funciones en la Cámara. Lo que le había pasado al Perovich, luego de ser acusado Exacto. por acoso sexual por una familia. Exacto, exactamente. ¿Qué es lo que terminó sucediendo? La votación que se vio, ¿no? Es decir, lo que terminó sucediendo es que en realidad esta estrategia falló, ¿no? Sí. Ganó, exactamente, ahí tenemos la foto. Podemos ver que votó Luis Juez, si van a buscarlo, a la J, van a ver que está en verdecito.
¿Qué pasó, Luis Juez? Votó a favor Luis Juez de la institución. Luis Juez, al lado de Massa, es un poroto, Luis Juez. Sí, hay una cuestión de principios que está difícil ahí. En general, todo el PRO acompañó el pedido de destitución porque no le daban los números para apoyar la suspensión, por ende fueron por la destitución. El que se mantuvo firme fue De Angeli, ¿no? Lo de la suspensión está bueno en realidad, estratégicamente, porque vos decís, che, no, esto es escándalo, no puede ser, esto es la República, vamos a suspenderlo. Sí. Y en esa suspensión y en esa supuesta ofensa que siente la gente del PRO, en realidad se aseguran de que no lo terminen destituyendo, que sería algo peor. Exactamente, porque recordemos que el equilibrio de fuerzas en el Senado está muy... las fuerzas están muy equilibradas, para decirlo de alguna manera. Sí. Bien, un cambio en la Constitución, un senador que se te dé vuelta para un lado o para el otro, marca un poco la cancha de cómo va a ser el Senado. Recordemos que para la ley base, por ejemplo, a la votación en general y varios artículos de la votación en particular tuvo que desempatar Villarroel. O sea ese fue el escenario del Senado durante este año. Y el año que viene, se renueva de 1/3 la Cámara del Senado. Así que, por más que me lea la mejor elección de la historia del universo, como le gusta plantearlo a él, tampoco va a tener mayoría en el Senado, así que la tiene complicada. Sí. Esto es voto a voto. Esto es voto a voto. Ahora, ¿qué pasó con esto? Esto desató de nuevo o volvió a prender, digamos, la mecha de la gran interna que tiene este gobierno entre Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, por un lado, sí, ¿no? El famoso triángulo de hierro, y Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación. Villarruel. Vamos con el número 15. Vamos con el número 15, donde vemos un poquito... Esta es un tuit de una cuenta atribuida a Santiago Caputo, y muy atribuida a Santiago Caputo. Yo cuando Pagni muestra que Santiago Caputo está en una cuenta de Twitter, confío. Yo confío plenamente que este Santiago Caputo, además se ha dejado trascender eso, así que por ende es bastante fehaciente la noticia. Dice, la vicepresidente presidió una sesión del Senado estando a cargo del Poder Ejecutivo Nacional por el viaje del presidente en un grosero incumplimiento de sus deberes. Y los senadores nacionales destituyeron a un senador nacional sin condena, a favor de cagarnos en las instituciones. Santiago Caputo es la persona menos indicada para hablar de cagarse en las instituciones. Sí. En general, este gobierno en general, ¿no? Le importa bastante un pito las instituciones. Sí. Perdón por el francés. Pero están usando esa herramienta para pegarle a Villarruel. Y además Milei tiene es muy difícil, porque es como... ¿Cómo haces para no caer en la contradicción? El chabón dice, no, está mal que hayan la metodología con la que destituyeron al senador, pero está bien que destituyan al senador. Sí, esa era un poco la cuestión. Era una posición difícil de defender. Nadie salió abiertamente a defender a Cuéllar. Ahora vamos a ver en un ratito cuál fue la posición que tomó el PRO institucionalmente, digamos, a partir de que se votó la destitución. Nadie salió a defenderlo. Es una posición rara, pero lo utilizaron como vector para tensar la relación con Villarruel, digamos, ¿no? Sí. Es decir, para echarle la culpa, si se quiere, de que había incumplido porque ella en realidad estaba en ese momento a cargo del Poder Ejecutivo porque Milei se había ido a Italia, ¿no? Recordemos que tenemos presidente y vicepresidente. Cuando el presidente se va afuera de las fronteras, eso quedó medio viejo, igual, ¿no? Pues ya con WhatsApp y eso. No, pero ¿qué dijo Villarruel? No hace falta. Si querés, podemos ir al número 17 porque la acusan a Villarruel. Sí, de faltar a las instituciones y mandarse sola. Además, es un criterio que ahora Cuéllar quiere utilizar legalmente para que lo restituyan en su posición. Sí. Entonces, alguien le comentó en Instagram, vos no tenías que estar cumpliendo tu rol de presidenta, incumpliste la @constitución. La robó la Constitución, cosa que me parece interesante. Muy bien. Yo creo que Lilita Carrió estaría totalmente orgullosa de esa interacción. A ver si aparecía la Constitución. De hecho, el me gusta, si podemos entrar, de Lilita Carrió. Claro. Y Victoria Villarruel dice, lo cumplo cuando me notifica un escribano que es enviado por el Ejecutivo, bla, bla, bla. El traspaso se hizo como a las 7 de la tarde, formalmente. Es decir, ella no incumplió, digamos, ninguna función. Porque todavía no era presidenta en ejercicio. Exacto, presidiendo la sesión que terminó con la destitución de Cuéllar, ¿no? ¿Qué sucede? Además de esta tensión con Villarruel, de esta idea de que quizá Cuéllar va a pedir que le restituyan la banca porque hay que secarlo. La sesión fue inválida. Haces silencio, te vas a tu casa en Miami, Cuéllar. A Paraguay. Te toda la plata Paraguay. Que te robaste. Sí. No podés ser tan papelonero. Sí, eso es verdad. Pero el tema es que, bueno, si lo destituyen, pierde los fueros. Es decir, que la justicia lo puede condenar. Exactamente. Sí. Algo parecido sucedió, por ejemplo, cuando se votó el desafuero de Julio Devido.
totalmente. ¿no? Cuida, Que se votó el despreocupate, desafuero, en no se este votó país. la destitución. Eso es interesante, ¿no? El video no estuvo destituido de la Cámara de Diputados. Cuider, despreocupate. Para que la justicia te agarre tienen que pasar entre 40 y 80 años. Yo creo que va a estar grande. Va a estar Ahora, grande. también hay una cuestión en donde sale el PRO a cuestionar la cuestión. Vamos con el número 18, A por ver. ejemplo. Param, papam. Sale el comunicado del PRO, es decir, digitado por Macri, de alguna manera. Mucho texto, Mauricio, por favor. Hay kirchnerismo explícito en el Senado de la Nación, ¿no? Yo debo decir, el kirchnerismo votó todo a favor de la destitución. No sé cuál es el kirchnerismo explícito que hay ahí. Pero básicamente digamos, la línea de Macri viene siendo lo que podríamos ver en el video 19, un poquito mejor, porque ahí él lo pone en palabras, pero salió el PRO con este comunicado de avasallamiento a las instituciones. Qué ¿no? cosa tan Y que horrible. tendría que haber pasado otra cosa. A ver, Mauricio. Lo que pasó A ver qué dice Mauricio. Estás con dolor de espalda, parece. que justamente defendiendo los valores de la República, lo que pasó ayer en el Senado fue un papelón. Ujú. Fue un atropello nuevamente a la República. Oh. Yo entiendo que todos estemos indignados que ese senador cruce con valijas a Paraguay llenas de plata, Ujú. pero el debido proceso Total. es el que decidió el PRO, que era suspender los 5 goces de sueldo, desaforarlo y que vaya a la justicia. Y nunca más iba a ser senador si la justicia terminaba condenándolo, pero no haciéndolo así, salteándose todos los procesos. Bien. Es impresionante. Este tipo que puso 2 jueces de la Corte Suprema por decreto habla del debido proceso. Habría que poner un impuesto al boludo en este país. Oh, está bien, sí, sí. Podría ser. No, sí, Ojo que no nos enganchen en una de esas teniéndolo que pagar también, ¿no? Vamos y vamos. Yo lo pago. ¿Vos lo pagarías orgulloso? Yo lo pagaría orgulloso. Esa es la línea institucional que está teniendo el PRO. María Eugenia Vidal salió en digamos, en un registro parecido a decir lo que tendría que haber sucedido es la suspensión de Cuéllar, efectivamente, sin goce de sueldo, etcétera, pero como no había sentencia firme, ¿no? En realidad simplemente hay una causa abierta, ¿no? Era incorrecto. Pero a mí lo que me interesa, porque este discurso está en un registro del republicanismo hipócrita que siempre tuvo Macri, ¿no? Yo creo que no hay innovación ahí. ¿Cuánto puede mover la aguja? No, pero quiere ir a otro lado. A Quiere ver. ir a otro lado. Comparemos esta línea con la línea del video número 20. Param, papam. Para mí haberlo expulsado como se lo expulsó el otro día el senador estuvo mal, porque le permitimos en la expulsión a Cristina tener un senador. Habría que haberle dado la licencia, sacarle los fueros, que se lo investigue, Los fuegos. que si es hallado culpable después sí, se lo saque, pero mientras tanto que el kirchnerismo tenga un senador menos. En cambio Total. salen todos corriendo porque se asustan, lo echan y ahora resulta que, más allá de lo que vaya a pasar con la sesión, que igual Cristina tiene la misma cantidad de senadores que antes. Qué lindo, ¿eh? Este Perdón, ¿no era que eran las persona instituciones entonces? Debería pagar más impuestos. ¿Sabes? ¿No era que eran las instituciones? No, total. Entonces, en el fondo, en realidad, del discurso institucionalista y republicano estaba esto, ¿no? Estaba el hecho de que el problema era que se cambiaba, como vinimos diciendo en programas anteriores, un senador que estaba muy dispuesto, ¿no?, a votar con el gobierno, por una senadora que claramente no va a votar con este gobierno. Que se Vos decís que Lacri, engloba en la estrategia de confrontación que tiene Unión por la Patria desde el principio del gobierno de Milei, digamos. Yo creo que a Jorge Macri le contaron por qué estaban en contra Sí. y no le dijeron que públicamente había que decir otra cosa. A mí lo que me resultó llamativo de esta declaración cuando la escuché fue la crudeza con la que lo dice, ¿no? Porque ¿en qué mundo es un argumento decir, no, hagamos cualquier cosa con tal de que el otro no tenga un senador más que es el que le corresponde por la conformación de la lista, digamos? O sea, ¿en qué mundo es más... ¿A quién quiere convencer, digamos, con este argumento? No puede ser la defensa de un posicionamiento decir, no, es que Cristina va a tener un senador más. Y sí, negro, si lo destituye la persona que viene después de la lista es de Cristina, y sí, si fuera la persona que viene después de la lista, no sé, vos, entras vos, qué sé yo. Sí, total. Totalmente.
no encuentro dónde uno tendría que decir, no, entonces tiene razón. No, Total. Esta ciudad te votó a vos, Jorge Macri. Claro. Sos terrible boludo. Y yo no voy a estar diciendo, no tiene que ser porque es boludo. No. Total. Era como decir, Con todo respeto. No voy a votar a Jorge Macri porque lo hizo aterrizar Mauricio acá en Capital cuando nunca hizo política acá, digamos, cuando era un intendente de un municipio del conurbano. Era en una fiesta electoral. Claro, sí. Venía a algún café de especialidad. Ganaste la elección. Sí. Che, así que nada, la disputa política de esta semana estuvo... Qué mal me cae Jorge Macri. Sí, a mí también, a mí no me cae muy bien, pero bueno, es lo que tenemos. La disputa política estuvo en torno a esto, muy fin de año, ¿no? Hay una especulación de que el gobierno está dilatando mucho el llamado a sesiones extraordinarias, es probable que no ocurra. O que si ocurra de forma muy, muy limitada. Las digamos. sesiones extraordinarias son cuando se termina el año de trabajo del legislativo. Congreso. El presidente puede decir, yo quiero que traten que voten estas 3, este 4 temario. leyes porque se les pasó, muchachos. Es una herramienta que los gobiernos usualmente utilizan cuando no pueden imponer algo en el momento ordinario de funcionamiento del Congreso, porque el Congreso está obligado a tratarlos esos temas. Claro. Entonces ya forzás la votación, ¿no? Forzás el tratamiento en realidad. No te asegura que vas a ganar, pero por lo menos... No, pero por lo menos lo metés. No tenés que negociar con nadie. Claro. Eso es una herramienta que han utilizado. El gobierno de Alberto Fernández lo hizo bastante. El gobierno de Cristina también. Macri en su momento hizo algunas cosillas por el estilo. Así que en eso anduvo. Pero también vamos con el número 22. A ver. Tu amigo. Para uno de tus amigos. A ver. Hay una sociedad angustiada, con mucha incertidumbre y también una sociedad preocupada. El aumento de precios, que se van a quedar sin trabajo, la estanflación, hemos vivido ya el Rodrigazo, la época de Alfonsín, la desaparición de las empresas. Sí, diciembre suele ser un mes complicado, panorama devastador, catástrofe económica. El Polo Obrero dijo que va a marchar el 20 de diciembre. Te querías preguntar si es coherente con el pedido que le hizo ayer a los ministros de que no pueden tener vacaciones fuera del país. En las últimas horas hubo como una campaña de militantes libertarios en contra de una plataforma muy famosa de música y que llamaron a bajarse por un tuit que promocionó una canción de Lali Espósito. ¿Qué opinás? ¿Cuál es el modelo que el presidente Javier Milei aspira a copiar del Imperio Romano? No me quieren preguntar nada más. La cara del final, La cara del final, increíble. Bueno, ¿qué quiso hacer Adorni? también es muy boludo. ¿Qué quiso hacer Pero es más simpático. Yo me comería un asado con Adorni, no con Jorge Macri. Totalmente. ¿Qué quiso? Adorni subió esto a sus redes como cierre de año, marcando o intentando enfatizar en que digamos, el cambio en el registro de las preguntas que le hacían en las conferencias de prensa con respecto a, a un escenario muy fatalista de diciembre de 2023 a lo que él consideraría preguntas boludas, ¿no? En diciembre de 2024. Como diciendo, está todo tranquilo. Está todo bien, todo está bien. Despreocupante. Y yo uso esto para meter un insert, digamos, de una opinión que vengo teniendo hace un tiempo. Que es el Imperio Romano. Que es que el Imperio Romano es un problema. No, que es que este gobierno está ante una encrucijada seria. A ver. Está ante una encrucijada interna de su propio discurso, a mi juicio. ¿Por qué? Porque apostó mucho el gobierno de Milei a la percepción de que su gobierno es un gobierno de la crisis por la crisis y para la crisis, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Es decir, la crisis es el vector organizativo de este gobierno. Sí. ¿Cuál es el problema? Que objetivamente la idea de que la crisis es inminente ya no aparece en la sociedad ni en el gobierno mismo de la forma en la que aparecía en diciembre, enero o febrero, ¿bien? En los primeros meses de gobierno. Entonces, ahora se enfrenta un problema que es el problema de tener que innovar políticamente, ¿bien? Con un gobierno que no tiene cuadros políticos innovadores, que no sabe de eso y que aparentemente no tiene la voluntad de construir un horizonte político que vaya un poquito más allá de la crisis, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer el año que viene un gobierno que logra, por ejemplo, bajar la inflación, ¿no? Ponerla en el lugar donde quiere. Bueno, bien, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué le sugerimos a la sociedad? ¿Ahora dónde ponemos el ojo? ¿Hacia dónde hacemos virar nuestra política? Eso, para este gobierno, es un problema serio de la forma en la que se concibieron a sí mismos y de la forma en la que conciben la política. Le sumo una capa más de complejidad. Vos
tenemos el escenario en donde vamos a suponer que estabilizan la economía, llevándola a, suponiendo que eso es estabilizar, ¿no? Pero un 2% mensual de inflación. Sí. ¿No? Entonces la economía ya deja de ser un problema, la inflación, mejor dicho, un problemón en el registro de la sociedad. Sí. Ya está, ya esa demanda ya fue satisfecha de alguna manera, por más que 2% mensual sigue siendo muy alto en estándares internacionales. Sí, bueno, pero con respecto a lo que veníamos Sí, total, está muy bien. Otra cosa, ¿no? Ahora, vos solucionaste ese problema. A la vez tenés la construcción de, bueno, esto no es la casta. Nuestro partido vino a destruir la casta. Ahora, para garantizar esa estabilidad, vos necesitas gobernabilidad. Es decir, necesitas ir a las elecciones próximas y sacar un porcentaje muy amplio de votos para meter más diputados y más senadores en el Congreso que te permitan sacar las leyes que vos querés. Y para eso tenés que ir a una alianza con el PRO, con gente de la Unión Cívica Radical, para que te robustezcan tu coalición política. La estabilidad depende de la gobernabilidad. La gobernabilidad depende de que te puedas juntar con otros partidos. Pero a la vez, el polo contrario es tu capital político, es la opinión pública asentada sobre un discurso anticasta y por ende que no te permite hacer coaliciones y por ende no te permite dar esas señales de estabilización. Sí. ¿Qué pasa si Milei el año que viene va a elecciones separado del PRO, le gana el PRO, pero pierde la provincia de Buenos Aires contra el peronismo? Sí. Bueno, ahí de repente, para los actores económicos que se ven beneficiados con el esquema de Milei, tienen una duda, de decir, che, en el 2027 puede ganar Axel. Puede haber un quiebre. Total. Puede haber un quiebre a este régimen que me está dando ganancias a mí, y por ende no invierto, por ende caen las expectativas, y por ende cae el plan o el programa estabilizador del gobierno de Milei. Efectivamente, es un desafío, veremos cómo se desarrolla. Y como para ir cerrando este momento más de coyuntura, si se quiere, me quería detener, Fede, a hacer una mención específica. El martes falleció Beatriz Arlo, una intelectual argentina sumamente importante, y nada, de este espacio me parece reivindicar lo que fue su trayectoria es algo relevante. Si bien quizá uno en términos políticos más operativos, digamos, no sé si hubiéramos estado en el mismo lugar, no sé si nunca, creo que nunca voté lo mismo que Sarlo, digamos. Pero más allá de eso, me parece que es una persona para poner en valor la relevancia, digamos, de su lugar o de la forma en la que entendía dónde tenía que estar una intelectual en la sociedad, ¿no? Me parece que eso es algo sumamente relevante, así que trajimos algunas cositas de ella como para ver y no sé si es un homenaje, porque la verdad que un homenaje me parece un nombre muy solemne, pero sí una mención a su relevancia. Vamos con el número 23, un video que me interesa porque está muy bueno, y vamos contando un poquito quién fue y qué hizo. ¿Qué rol le cabe a la cultura en esta época entonces? Bueno, es un rol más difícil para la cultura. Distinguirse como interlocutor cultural en un momento donde todo es pluralismo estético. Vos me decís, esa pared verde, y yo te digo, ay, tan verde no la veo, no la verás un poco verde amarilla, y vos me decís, sí, un poco de verde amarilla también, no nos vamos a pelear por una pared. Después no te peleas por una pared, no te peleas por un principio, no te peleas por una economía, no te peleas por nada. A los chicos se les enseña que la pelea es algo que debe evitarse a toda costa. Mientras que yo diría, la pelea no es algo que debe evitarse a toda costa. Hay que ver con qué reglas se realiza una pelea. Pero una discusión estética, intelectual, económica, es importante. ¿Cómo se llega a acuerdos si no es a través de esa discusión? Bien, un poco esa mención a, digamos, Sarlo, una gran polemista, ¿no? Una persona que se ha dedicado no solamente a una vida académica, como podría haberlo tranquilamente hecho, sino también a una vida de una preocupación muy particular por la calidad del debate público, que creo que eso es algo que cada vez como sociedad vamos perdiendo más, ¿no? Generar un debate público denso, con interlocutores o interlocutoras que estén a la altura también de eso, ¿no? Y esa idea de decir, quizá por comodidad, lo que ella denomina como pluralismo estético, ¿no? La idea de que todo da lo mismo, en una especie de relativismo, un nihilismo de los valores, de
de por qué yo creo que una cosa es mejor que otra, en términos de evitar la discusión, una cultura del falso consenso, no está bueno, no es productivo. Es decir, demos las discusiones que tenemos que dar, pero no de la forma caprichosa y medio, digamos, solitaria en la que lo hace el discurso libertario, sino como ejercicio activo de la crítica. Total. Que eso me parece que es algo que a Sarlo la distinguió de lo que podría haber sido cualquier otro personaje, que es una persona que estuvo, digamos, fue devota de sus interlocutores críticos, ¿no? Es decir, fue una persona respetuosa de aquellos con los que no coincidía, y en ese sentido podemos ir a ver el video 24, Dale. donde menciona su relación con Horacio González, ¿no? Horacio Vos González. has tenido una histórica relación con Horacio González, de lo cual cuando falleció escribiste unas palabras muy lindas, breves y precisas sobre esas relaciones como de rivalidad vitalizante, ¿no? Creo que vos usas una expresión, escribo escuchando su posible observación o refutación, que me parece... Sin duda, Horacio fue el dialoguista implícito que yo tenía. Hermoso. Más bien el polemista implícito que yo tenía. Por suerte puedo recordar la última noche que, saliendo de una mesa redonda que compartimos, caminamos desde la Facultad de Filosofía y Letras, pero desde la sede en Puan, desde la sede lejos, caminamos hasta el centro de Buenos Aires conversando. Creo que fue la última noche que lo vi a Horacio. Discutimos muchísimo, no esa noche, en nuestras vidas discutimos muchísimo, pero como yo dije, creo en alguna parte, somos como los dos teólogos del cuento de Borges. Se pasaron la vida discutiendo y cuando llegaron al cielo o al paraíso, donde sea, se dieron cuenta que eran la misma persona. Es hermoso. Quizás Horacio y yo seamos la misma persona cuando lleguemos al infierno de los intelectuales. Bien, ahí una mención a su relación con Horacio González. Recomiendo un montón de apariciones de debates entre ella y Horacio que están disponibles en YouTube. Hay uno muy largo en perfil que les hace Jorge Fontevecchia. Hay también un debate en 678, una aparición de ella en 678, en TN. No solamente con Horacio González, ahí está, Sarlo en 678. Fue un momento medio icónico, ¿no? Sarlo se bardeó con todos. Ahí salió el "conmigo no, varone", que fue una frase como muy... utilizada, digamos, por la oposición al kirchnerismo en ese momento. Y bueno, digo esto, una polemista. ¿Quién fue? Solo como para hacer un breve repaso. Obviamente, bueno, escritora, ensayista, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras durante muchos años de la Cátedra de Literatura Argentina, de la cual renuncia en el año 2003. Directora de la revista Punto de Vista, que fue una revista de crítica literaria que duró hasta el año 2008, en donde Sarlo se dedicó no solamente a hacer crítica ideológica, ¿no?, a la posmodernidad, a los lugares en donde estaba yendo la cultura posmoderna, líquida, llamémosle como quisiéramos, sino donde también tomó una posición específica sobre la literatura argentina, con una especie de lobby muy explícito en torno a la obra de Juan José Saer, ¿no?, a quien Sarlo ubica en términos paralelos a la obra de Borges, ¿no? Ella hace una defensa muy fuerte de Saer, y hay una película muy interesante, en realidad es una especie de documental de Rafael Filippelli que está en YouTube sobre Saer, en donde hay una escena en donde se hace un asado. Saer viene a Argentina porque vivía en Francia, y un asado, y está Sarlo, Piglia, comiendo con él. Ella hizo como un gesto, digamos, muy cercano a la obra de Saer, que vale la pena retratar. Pero nada, me parece interesante traer esta preocupación por la calidad del debate, ¿no? Me parece que eso es algo que no sé si no tenemos, hemos perdido. También es medio un mensaje un poco melancólico, que capaz no está bien, pero de decir cuál es el rol que nosotros hoy le damos a los intelectuales, ¿no? Como sociedad, total. Como sociedad. Y también los intelectuales, ¿a dónde están? Porque quizá tenemos intelectuales de la categoría de Sarlo, o quizá mejores o no tanto, pero de cualquier manera que no aparecen, o no se les da el espacio de aparición en público, ¿no? O por ahí es porque, y yo me pregunto, ¿no? ¿Es porque no se les da el espacio o porque digo, los medios de producción es que no lo invitan, o es que la sociedad perdió el interés en los intelectuales? Exacto, yo creo que hay un poco y un poco, ¿no? Y eso es un problema. Yo creo que si la sociedad perdió su interés por los intelectuales, es el peor de los problemas. Totalmente, sí, total. Y que de alguna manera, Sarlo, Horacio González, las mentes en su momento más brillantes
de ese momento, el gesto de me junto a hablar con la otra persona que opina radicalmente diferente a mí, porque entiendo que incluso, o sea, que esa persona es la que me va a iluminar por ahí puntos flojos de mi pensamiento. Digo, si Horacio González o Sarlo hubieran pensado que ya tenían la verdad revelada, que se la sabían todas y que ya no necesitaban aprender más cosas, sino solamente difundir la verdad absoluta, no se hubieran quedado discutiendo de Puan hasta el centro. Es una forma diferente de ver al otro como interlocutor. No te voy a domar. Yo voy a escucharte lo que vos tenés para decir, yo te voy a escuchar lo mío y listo. O sea, y quizá el debate no sirve para que uno le gane a otro. No se trata de eso. No se trata de ganar. No es una pelea. Sí. Bien, un debate intelectual, un debate crítico no tiene fin, porque no tiene principio tampoco, y no se trata de ganar o perder, se trata de alumbrar espacios de problematizaciones nuevos y formas diferentes de ver. Después cada uno hace lo que quiere con eso. Cada uno hace lo que quiere con el arte, cada uno hace lo que quiere con la cultura. Lo importante es que esté, y que esté o no esté, son registros diferentes. Bien. Sí. Y nos despedimos de este momento, digamos, con a partir del fallecimiento de Sarlo, mucha gente empezó a publicar su intercambio de mails con ella. Vamos con el número 26, que me resultó muy gracioso. Bien, ahí la estaban invitando a Beatriz, a un productor de Raúl Colman en Radio 10. Si fuese posible, dice, nos encantaría entrevistarla telefónicamente el domingo a la noche para conocer su análisis de las elecciones. No la molestaríamos más de 10 minutos. Bla, bla, bla. Y Sarlo le responde, Juan, ya le dije a todos los productores, nunca trabajo los fines de semana, haya elección de rey de Francia o de presidente del mundo, lo siento. Así que me parece que es una buena forma de cerrar este apartado de nuestro programa. ¿Cómo? ¿Tenemos otro mail? ¿Tenemos otro mail? Sí, veamos otro Vamos mail, con el 27. A ver. Una vez que tenemos algo gracioso. Alguien le preguntó por una referencia que hizo en un libro. Y Sarlo le dice, Don Ezequiel, dice, no tengo la menor idea sobre lo que me pregunta. No soy coleccionista de las fuentes usadas. Porque en ese caso debería ser bibliotecaria o vivir como mis colegas europeos en lugares donde las bibliotecas están a mano, ¿no? Dice, cuando desde los años 80 tuve acceso abierto a libros y catálogos, pasé por alto que eso podía repetirse o que podían llegar preguntas respetables para que se le facilitara el camino a alguien. Busca el libro, dice. Si yo lo encontré, no hay motivo para que usted no lo encuentre, ¿no? O sea, ponete la dura, negro. Yo no te voy a andar diciendo dónde tenés que encontrar. Esto no es un call center de Normas pelotudo. APA ha fallecido, ¿no? Digamos, Sarlo te manda a buscarlo a la biblioteca. Encima, publiqué en 1988. Claro. Parte del libro debo haberlo escrito afuera, quizás en Cambridge o en otra parte de Argentina. ¿Viste? Alguien. Buscar la foto de la concha de tu madre. Yo lo que vi es que mucha gente se dedicó a hincharle bastante las bolas, ¿no? Por mail. Pero ella tuvo el decoro de responderle a todos con bastante altura. Yo creo que se acaba de risa, ¿no? Sí, un poco sí. Alguna cuestión tenía que haber para que ella respondiera. Preguntarme dónde verga está la fuente de un libro que escribí hace 30 años. Así que bien, ahí estamos con eso. Me parece que es una buena forma de nada, eso. De homenajear. Homenajear, sí. A un intelectual y ojalá vengan más. Intelectuales. Sí, de los otros ya tenemos un montón. Estuvimos viendo los videos de los dirigentes. Sí, acá no aplica el impuesto al boludo, digamos. No. Ellos deberían recibir. Ahí está. Ahí está está el fondo fiduciario. El impuesto a los boludos y que se lo den a los intelectuales. Al CONICET, se lo pueden dar al CONICET, sí. Es una buena idea. Una buena idea. Bueno, nos vamos. Tenemos 2 secciones más por delante, muy buenas. Viene un invitado sorpresa, impresionante, autor del libro Falacias Libertarias. Y antes de que él llegue, vamos a ver la falacia libertaria de el país. Argentina era una potencia mundial a principios del siglo y con el peronismo o con el radicalismo se empieza. Lo que pasa es que ustedes son muy negros, ¿no? Sí. Pará, necesito hablar con la productora. El invitado, ¿a qué hora llega? Ya está llegando. Está viniendo. Así que probablemente arranquemos con el invitado. Totalmente. Y después no arrancamos con el invitado. Primero arrancamos con nuestra parte. Igual esto es televisión en vivo. Discúlpennos. Nos vemos ahora en 2 minutos y medio. Volvimos. Vamos a arrancar esta segunda parte del programa hablando de una falacia que de alguna manera es un pilar del discurso libertario, que es acerca de que Argentina era una potencia mundial a principios del siglo y todo se jodió cuando el Estado empezó a tomar más fuerza en la economía
vaya coincidencia, coincide justo con la fecha que salió la ley Sáenz Peña, la que permitió el voto obligatorio de todas las personas. Como que el problema es un poquito la democracia, es un mensaje indirecto. Pero más allá de la cuestión política y social, queremos discutir un poquito el problema económico que hay detrás de esta afirmación de que Argentina era una potencia mundial. Para arrancar, vamos a tomar como referencia los datos que utilizan los libertarios, que es básicamente la posición que tenía Argentina en el ranking internacional. Es el gráfico 1. Básicamente esto lo pueden ver en las cuentas, como ejemplo, de Expert, que es otra persona que debería pagar el impuesto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en este gráfico? En este gráfico tenemos la posición de Argentina en el ranking internacional de los PBI per cápita. Antes de nada, vamos a arrancar explicando un poquito qué es el PBI per cápita. El PBI per cápita es el PBI del país por pera. Es decir, agarras el PBI del país, lo dividís por la cantidad de población y se te da el PBI per cápita. ¿El PBI qué es? Es todos los bienes y servicios que se producen en un año en determinado país. Así que el PBI per cápita es una medida que se suele usar para comparar las economías. Sin embargo, la posición del ranking, que es diferente, es decir, vos agarras a todos los países del mundo y decís, a ver, mi PBI per cápita, ¿en qué parte está en relación al mundo? Bueno, eso es lo que vemos en este gráfico. A ver, déjame entenderlo, Fede. Sí. El mito de Argentina como potencia, ¿en qué momento de la historia está anclado, digamos? ¿Dónde es que Argentina, en qué momento era que Argentina era una potencia? ¿Cuándo? ¿Qué años? En el modelo agroexportador, ¿no? En lo A que ver. fue desde 1880 hacia 1816, más o menos. 1916. 1916. Ok. Gracias, Ramiro. Más o menos hasta ahí, Argentina Era una teóricamente era una potencia. Sí. No simplemente una gran economía, era una potencia. Era una potencia mundial, ¿sí? Bien, y este gráfico Este es gráfico no muestra el es ranking. En el ranking. ¿Dónde estaba Argentina en el ranking de PBI per cápita? Sí. Para arrancar, el PBI per cápita de Argentina nunca fue el número 1 a nivel mundial. Esto es un error de los datos que están usando, ¿sí? ¿De dónde son los datos? Los correctos son de Madison, el Madison Project. Que el Madison Project es la fuente oficial que se usa a nivel internacional para medir el PBI per cápita en tiempos de antaño. Sí, tampoco tanto. O sea, claro. 1800, ¿no? Ok. Todos los que dice Milei acerca de el PBI per cápita en los últimos 3.000 es mentira. 3.000 años. Que, es cierto lo que dice Milei. No, los incas no estaban midiendo el PBI per cápita, boludo. Dicen que los incas no tenían el PBI per cápita de ahora. No, ya que no, tenían uno mucho más grande. Que avanzó. Bueno, el tema. Este gráfico tiene un gran problema. Que el ranking te mide en base a, por ejemplo, en este caso, más de 80 países. Pero la realidad es que cuando estábamos midiendo en 1880, solo había menos de 40 países en el ranking. Es decir, estaba jugando una carrera, es como decir, che, salí tercero en la carrera. ¿Y cuántos competían? 3. Ok. O sea, no te está diciendo nada. Que o sea, tercero. por ejemplo, para 1880, corregime si me equivoco, pero Alemania como país estaba empezando a existir. Claro. Ponele. Sí. ¿No? A ver, pasemos al segundo gráfico, que es la medición de los países que mide el ranking de Madison, el gráfico 13. Recuerden, este año, 1950, ahí se da el quiebre según los libertarios de Argentina como PIB per cápita. Gráfico 3, ¿no? En este gráfico lo que podemos ver es que a partir de 1950 la cantidad de países que hay en ese ranking aumenta escandalosamente, pasa de 40 a más de 140 países. Es decir, que vos, el día anterior que actualicen el ranking, estabas en el puesto, vamos a suponer, 8. Y después te meten otros 100 países, y de esos 100 países había 50 países que se ponen arriba tuyo. Sí. ¿Vos empeoraste? No, no empeoraste. O sea, cambió la medición del ranking. Es una cuestión metodológica. Y acá está... Como cuando el Chiqui la burrada. Tapia pone más equipos en la Copa de la Liga esa. Total. O sea, cada vez tenés más y ahora salís 19º, ponele. Y capaz que con los otros equipos salías 8º y entrabas a jugar la Copa Sudamericana. Total. No significa que vos sos malo o que empeoraste, simplemente hay más equipos. Totalmente. Ok. Vamos a ver otro ejemplo, que es el gráfico 3, que compara Argentina con otros países. Ahí estamos, mirá, acá está.
Esto es GDP per cápita, es Producto Bruto Interno. Vos tenés Argentina para 1945 tenía más PIB per cápita que Alemania y Francia. Y usted me dirá, y sí, estaba en una guerra, boludo. Y claro, después cuando terminan de estar en una guerra, pequeño detalle, para ¿no? 1955, ambos PIB per cápita superan el de Argentina. ¿Esto quiere decir que Argentina empeoró? Y no necesariamente, quiere decir que los otros dos mejoraron muchísimo porque estaban en el medio de una guerra. Así es como no se tiene que medir básicamente la comparación entre países de PIB per cápita. Pero vamos con otro problema, otra capa de problema que tiene, que es básicamente asociar al PIB per cápita como desarrollo de un país. A ver, ¿qué significa eso? Es decir, lo que te dicen es, todo lo que produce un país, es decir, su PBI, es sinónimo a qué tan desarrollado es. O sea, vos querés decir, suponte, ¿no? A ver si te interpreto bien. Si yo tengo un muy buen PBI per cápita, no necesariamente quiere decir que yo sea considerado un país próspero. Totalmente. Que seas un país desarrollado. Vamos a usar la palabra Desarrollado. Y es más, mucho menos el PBI te indica la potencia mundial. ¿Por qué? Claro. Porque como podemos ver en el gráfico de Luxemburgo, Luxemburgo es un país muy chiquito de Europa que tiene el mayor PBI per cápita del mundo. Claro, hay un problema, ¿no? Que cuando vos haces la división y por menos, y está bastante claro que va a favorecer a un país chico. Totalmente. Como vamos a ver en el gráfico 11, ahí está el ranking de PBI per cápita. Y si usted me dice, ¿quién es la potencia mundial hoy? Y puede decir Estados Unidos, China, ponerle que Rusia en declive. Ahora, nunca me vas a decir Luxemburgo o Brunei. Singapur. Brunei, mira Brunei. Anda bien, entra Sudamericana. ¿Vos sabés dónde queda Brunei? No. No tengo la más puta idea. ¿Cómo Brunei va a ser más desarrollado que Estados Unidos y China? No, está mal. Es una medición que, digo, la idea de medir el PIB per cápita como potencia o no potencia está mal. Y es lo que hacen los libertarios todo el tiempo. Sigamos entonces, discutiendo de por qué el PBI no es sinónimo de desarrollo. Es decir, que vos tengas más plata no quiere decir que seas más desarrollado. Ok. ¿Sí? Eso, ¿por qué es así? Veamos otro ejemplo, el de China, por ejemplo, el gráfico 4. Acá vemos el PBI per cápita comparado de China y el de Guinea Ecuatorial. Usted me dirá, ¿qué es Guinea Ecuatorial? Y seguro algo similar a Ecuador. Más bien no, es un país en África. Como podemos ver en ese gráfico, cómo varía el PBI el PBI a secas, no per cápita, entre 1986 y 2012. El que sube mucho es Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque descubre petróleo. ¿Sí? De la noche a la mañana, los guineoecuatorienses descubren una banda de petróleo y se forran de guita. Ahora, imagínate que un país africano, cuando encuentra petróleo, ¿qué hace? Y le va a pedir a Estados Unidos o a alguna otra potencia mundial, venía a sacarme el petróleo. Eso es básicamente lo que hizo Guinea Ecuatorial. ¿Podemos decir que Guinea Ecuatorial se desarrolló? No, evidentemente no. Si ese fue el modelo, no. No. Un modelo de básicamente extraer lo máximo que se pueda en el menor tiempo posible y que se llene de plata un par de personas que son las dueñas del petróleo. Después la población se muere de hambre, no tiene acceso a la educación, la esperanza de vida es muy baja, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Todo esto para qué estamos hablando? Para ser claros en que no podemos asociar el crecimiento económico a el modelo a un país desarrollado. Una pregunta, Fede. Sí. Entonces, a ver si entiendo la línea por donde viene tu argumento. Vos decís, hay un problema en el argumento libertario, o no solamente de los libertarios, ¿no? Es algo bastante escuchado en la Argentina. Sí. La Argentina es el granero del mundo, potencia mundial. ¿Por qué? Bueno, estos son los indicadores que yo uso. Hay un error conceptual en el uso de esos indicadores, por un lado. Y por el otro, el mensaje, entonces, Argentina para fines del siglo XIX era un país rico, ¿no? Rico. Vamos a suponer que Argentina, además de exportar petróleo, exportaba ganadería y agricultura. Exacto. Y eso sí. Lo vio muy beneficiado. Exacto. Es decir, era un país que tenía un volumen de exportación gigantesco, digamos, de bienes primarios, de ganadería sobre todo, y de agricultura, pero eso es imposible de traducirse en decir que Argentina es una potencia mundial. Y mucho menos un país desarrollado. Un país desarrollado. Y acá nos preguntamos entonces,
señora, ¿qué carajo es un país desarrollado? Y para eso vamos a ver la imagen 5. Este señor, así simpático como lo ven, se llama Amartya Sen. Amartya Sen utiliza un concepto de lo que es un país desarrollado que después toman los organismos internacionales y la mayoría de la gente que estudia los procesos de desarrollo, que básicamente lo que dice es: el proceso de desarrollo está muy asociado a la libertad real que tienen los habitantes de un país. ¿Cuál es la libertad real? Bueno, la libertad que vos tenés para tener una vida plena. De por lo menos tener la capacidad de tener una vida plena. Si vos cuando nacés no tenés para morfar, después no tenés para estudiar y un largo etcétera de condiciones de vida, es muy difícil que después seas realmente libre. Uno es libre cuando tenés las condiciones, un piso mínimo, y a partir de ahí te podés empezar a desarrollar. Entonces, ¿qué hace él? Asocia el concepto de desarrollo a la calidad de vida que tienen las personas en ese país. Si en Guinea Ecuatorial el 80% de la población, estoy tirando un número que no lo sé, el 80% de la población no termina el colegio primario, y por más que se esté forrando de guita, es muy difícil considerar ese país como un país desarrollado. Si un país le va un poco mal durante unos años y pierde el crecimiento económico, pero tiene un alto porcentaje de la población universitaria, si tiene mucha esperanza de vida, bueno, a partir de ahí se puede sacar que la gente está viviendo mejor. Sí. Entonces, lo que hace Amartya Sen es poner en el centro a las personas para medir el desarrollo y a su vez como el objetivo principal del desarrollo. Tiene un doble significado la calidad de vida de las personas. Por un lado es lo que define si sos un país desarrollado o no, y por otro lado es el objetivo principal que tiene el desarrollo. Básicamente, que podamos vivir mejor. Y entonces vos me podés preguntar. Te pregunto. Pregúntame lo siguiente. ¿Y entonces cómo sabemos cuando un país es desarrollado? Entonces, ¿cómo sabemos cuando un país es desarrollado? Muy buena pregunta, Ramiro. Gracias. ¿Cómo lo sabemos? Y empezamos a tomar algunos indicadores, algunos números que nos digan cómo está viviendo la población de ese país. Y justamente eso es lo que vamos a Cantidad ver. de Play 5. Cantidad de Play 5. Es un indicador que Sturzenegger diría como válido. Más bien, quienes estudian y no pagan el impuesto al boludo, no lo usan. Ok. Lo que usan son otros indicadores. Vamos a ver algunos indicadores de la Argentina potencia en la que vivíamos y a la que Milei nos quiere retrotraer. Veamos esperanza de vida, que es la imagen 6. Esperanza de vida es básicamente cuánto se calcula, no veo un carajo, cuánto tiempo de vida se calcula que vos vas a tener en el momento que naces. ¿Qué quiere decir esto? Y que si para 1916 vos tenías una... Mira, vamos con ejemplos concretos. Para 1918, Argentina, la esperanza de vida era mayor a la de Reino Unido. ¿Y vos qué me vas a decir ahí? ¡Apa! Ojota. Andábamos bien. Ojito. Claro. Pero estaban en una guerra. Pues la puta. Están todos en guerra menos nosotros. Eso es un punto importante. Entonces... Pequeño detalle, ¿no? Por eso es importante no ver los datos aislados, sino contextualizarlos. Así que, como ves, la tendencia histórica es lo más importante, pero te puedes agarrar de otros países que no estaban en guerra. Por ejemplo, Australia. Australia, para 1916, cuando asume el colectivista Irigoyen y todo se va al carajo. En Argentina. En Australia tenías una expectativa de vida de 60 años. 15 años menos que si nacieras en Argentina. Es raro plantear que sos un país desarrollado y una potencia mundial cuando si nacías en Australia por la suerte de la vida, o mejor dicho, por la desgracia de la vida, tenías 15 años menos de expectativa de vida. Pero además, esto se complementa con la desigualdad que tenía el país. Veamos la expectativa de vida que tenía Argentina adentro de su país en el gráfico 7. Esperanza de vida. Ahí va. Mirá, si vos nacías en Buenos Aires, para 1910 tenías una expectativa de vida de casi 45 años. Si nacías en Córdoba, de 30 años. ¿Esto es un país desarrollado? ¿Y Córdoba estaba en guerra? No. Ah. Que yo sepa. Bien. Esto se repite a lo largo de todas las provincias. Buenos Aires es la que tenía la expectativa. Ok, entonces, a ver, déjame terminar de entender. Porque yo no me llevo bien con los números y esas cosas. Uno podría decir, Argentina de fines del siglo XIX
tenía una condición económica muy favorable porque el mundo requería materia prima que Argentina tenía. Sí. ¿No? Ahora, esa renta no derramaba en la sociedad. Total. ¿No? Es decir, iba a alimentar los bolsillos de la clase terrateniente nada más. ¿Bien? El resto vivía de cosas adyacentes a esa actividad, pero no era un modelo de desarrollo. O sea, el modelo agroexportador no fue un modelo de desarrollo. Totalmente. Entonces, eso generó... Ahora, pero ¿por qué también sería falaz el argumento liberal clásico de que ese modelo podría haberse sostenido en el tiempo sin ningún tipo de drama y el problema fue la intervención de la política populista de Irigoyen, Perón, sobre todo Perón, ¿no? Pero como la idea de que en el 1945 se interrumpe un ciclo que venía a lo más bien. Sí. ¿Eso es válido también? ¿Tampoco es válido? ¿Qué decís? O sea, más allá de los datos, uno podría decir que, vamos a suponer que se da, o sea, Argentina triunfaba en ese modelo agroexportador porque el mundo estaba consumiendo materia prima. Entonces te demandaban esos bienes que vos vendías y te llenabas de plata. Sí. Para 1930 y antes con la Primera Guerra Mundial, el mundo te deja de demandar esos bienes que vos estabas pidiendo y por ende ya tu modelo deja de ser estable, al menos económicamente. Ok, hay factores externos que hacen que el modelo agroexportador no funcione más. Que caiga, Sí. básicamente. Sí. Pero porque también no era un modelo de desarrollo, es decir, no buscaba capturar esa renta y volcarla en el desarrollo de otras actividades. Totalmente. Podemos decir que podría haber sido sostenible si la demanda internacional seguía igual y si la demanda interna de, che, viejo, yo no quiero cagarme de hambre mientras vos te estás forrando de guita, si no hubiera aparecido esa demanda. Claro. Claro, entiendo. Necesitaba las dobles, ¿no? Digo, sí. Porque vos podés tener un país como Guinea Ecuatorial en donde no hay una... estoy suponiendo, ¿no? Digo, donde no hay una revuelta popular porque se están llenando de guita un par de locos. Sí. Y sin embargo es estable. Y no es un modelo de desarrollo. Claro. Pero bueno, continuemos viendo otro más. Otro indicador válido. Vos me decís, la riqueza de las naciones, según Adam Smith, ¿dónde está? En la fuerza del cielo. En la fuerza del cielo. En la educación de su población. Ah. La mayor riqueza de una nación está en qué tan educada tenemos a la población. A ver. Y ahí en el gráfico 8 tenemos una data muy interesante, que es cuántos pibes entre 5 y 14 años se inscribían en el colegio para recibir educación. Entre 1870 y 1913. Argentina por debajo de todos los países cuando arranca. 1910 se acerca a España e Italia, y acá también hay que decir, ese modelo, a partir del modelo agroexportador, se dio un proceso de alfabetización de la sociedad muy grande. O sea, el crecimiento es bastante llamativo, ¿no? El crecimiento es muy llamativo. Sin embargo, con todo ese crecimiento y con toda esa política que viene desde Sarmiento hasta entrado el siglo XX, igual estás muy lejos de Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Sí. De vuelta, es muy difícil pensar que esto era un país desarrollado, un país potencia mundial, que después el peronismo, el radicalismo, quien sea, viene arruinó. a romper. A priori no era un país desarrollado. Alguien que le gusta mucho investigar y atacar esta falacia libertaria es Daniel Steingart, un intelectual de nuestra época, que sube el gráfico 11 a Twitter, que sirve para medir diferentes métricas, ¿no? Que es muy... El 12, ¿no será? No, es el 11, ¿eh? Muy sintético para... no, el 12, tenés razón. El 12 porque el 11 es de Luxemburgo. Bueno, ahí vemos un par, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto? Esto es un gráfico que te resume varios indicadores entre 1880, 1930, 1975 y 2023. ¿Sí? Al lado está la fuente y el indicador es, por ejemplo, PIB per cápita. El PIB per cápita en 1880 es de 2.557. Esto es para Argentina. Para Argentina, solo comparando Argentina. A ver. Ah, ahora sí que veo. Algo muy interesante que me gustaría ver es el peso en PBI mundial. Eso está bueno. Eso está bueno porque es difícil sostener que sos una potencia mundial cuando tenés un 0,3% del mercado internacional. Cuando termina el proceso agroexportador,
tu PBI representaba a nivel mundial el 1%. Claro. Es poco. Bastante poco. Es muy poco. No podés considerarte una potencia mundial siendo eso. Más allá de eso, es un país desarrollado, ¿no? Que ahí entran otros factores. Total. Fíjate lo interesante. Para 1930 es fin del modelo aeroexportador. Para 1975 ahí arranca a terminar el proceso de industrialización. Seguías ocupando el mismo PBI mundial, pero en vez de vender o producir porotitos de soja no, bueno, maíz, trigo, etcétera, ganado, para 1975 vos producías heladeras, autos y seguías ocupando el mismo porcentaje en el PBI mundial. Para 2023 eso cae. O sea, la línea que dice industria como porcentaje del PBI, 25% para el año 75, que es cuando termina el ciclo de industrialización sustitutiva, como le quieras poner. Es decir, Argentina, en torno a mediados del siglo XX, cambia su perfil productivo, sí, ¿no? En favor de algo más industrial, sí, como política activa y también como reposicionamiento después de la crisis del 29, en donde finalmente eso sucedió eso que decíamos, ¿no? O sea, sí, la demanda mundial de lo que Argentina producía naturalmente, porque sale de cualquier lado, digamos, o sea, su ventaja comparativa específica, que era la tierra, la extensión de la tierra, el campo, etcétera, la producción agropecuaria, Argentina hace virar su perfil productivo en favor de más peso de la industria. Y no pierde el porcentaje de participación en el PBI mundial. Exacto. Es una época en donde el PBI argentino crece, ¿no? Es una época de crecimiento además, y sobre todo de esto que estábamos hablando, las condiciones de aquel que no es el dueño de la empresa o el dueño del campo o el dueño de... No, a eso le iba bien. Claro. Realmente, eso le va bien siempre. Claro. O sea, es difícil medir el desarrollo de un país solo por cómo le va a tu clase dirigente. Pero tener un país que produzca bienes industriales en vez que bienes agropecuarios supone también mejores salarios, supone también mejores condiciones de vida. Menos vulnerabilidad ante factores externos. Exactamente. Para 1930, cuando el mundo te deja de comprar tu producción, quedás con el culo al norte. Exacto. Cuando vos tenés más diversificada tu matriz productiva, es decir, producís más cosas, tenés una complejidad económica mayor, más robustez. Bueno, si te dejan de comprar Siam de telas, bueno, no pasa nada, producís heladera, ¿sí? No pasa nada. Tenés mayor capacidad de adaptarte ante los flujos internacionales. Otro indicador muy interesante es, por ejemplo, la mortalidad infantil. Sí. Los pibes menores de edad, uno de cada 4 a comienzos del siglo XX se morían. No llegaban a los 10 años. Hoy es un 1%. Bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El pasado nunca es tan un paraíso como nos lo suelen plantear de ningún lado. Esa es la realidad. Sí. Tampoco quienes quieren volver al modelo de sustitución por importaciones y es, no, todo color de rosa. No, todo tiene su complejidad y hoy también estamos bastante bien o mucho mejor que en otros momentos de historia en algunas cosas. Por ejemplo, en la esperanza de vida, si volvemos al cuadro, vemos que hoy tenemos una esperanza de vida de 75 años, que es más o menos bastante similar a los países desarrollados, y a comienzos de siglo teníamos 30 años, ¿no? Claro. Así que estamos... un pequeño resumen de... Y uno podría decir, para introducir ya nuestro tercer bloque y darle paso a lo que va a ser el perfil de nuestro entrevistado y de nuestra entrevista, esto operó o sigue operando como un mito, ¿no? Como un mito con intencionalidades políticas. Porque el que te quiere decir que la Argentina es una potencia, además te quiere decir implícitamente que esto se cayó por la voluntad de políticos manipuladores que querían que la gente se empobreciera para que los voten siempre y que seamos una sociedad de sumisos y no sé qué. Sí. Y toda esa gran, digamos, confabulación, ¿no? Esto es uno puede decir, es un mito. Un mito fundante. Un mito fundante. Un mito fundante del liberalismo argentino. Del liberalismo argentino. ¿No? Sí. Sí, pero es curioso, ¿viste? Porque antes el país había jodido con Perón. Sí. Ahora se jodió con Irigoyen. Cada vez se jodió más atrás, ¿no? Cada vez se jodió más atrás. Se jodió con Colón. No, con Colón justamente no con te Juan diría. de Garay. Así es. Un mito muy importante, porque de alguna manera es lo que te justifica después por qué tiene que irse el Estado. Bueno, claro, eso es lo que digo. Hay una intencionalidad política detrás de eso. Exacto.
Ahora, podríamos vender nuestra entrevista. Para antes de vender nuestra entrevista, porque también está bueno ver del otro lado. Porque el mito fundante es, llegó Perón y se industrializó el país. Sí. Y como bien decíamos antes, en realidad ya era un proceso que venía arrancando desde 1930, que para el 45 Perón robustece, le da asteroides, pero que no fue, como dice nuestro querido Gerchunov, un rayo en un día soleado. No, exacto. Eso está muy bueno. Un día podríamos complejizarlo más, porque así queda un poco en el aire, pero sí es cierto que Perón no inventó la industria nacional, ¿no? Y hay que ver los alcances de esa política, qué significó ese proceso y qué limitantes tuvo también, ¿no? Y cómo eso se traduce quizá en ciertos, digamos, desafíos de orden más estructural que tiene la economía argentina para pensar su perfil industrial, ¿no? Pero eso es un debate quizá un poco más amplio. Un poco más amplio, que por ahí lo podemos dar el año que viene. El año que viene, ojo. Si ustedes nos acompañan. Sí, estaría bueno. Se comentan. No es mala. Seguiremos aquí para dar esos debates. Así que, bueno, hasta acá llegó el bloque. Nos vamos a retirar y vamos a una gran entrevista. Bien. Que esperemos les guste mucho, porque la venimos preparando hace tiempo. Les mandamos un saludo y nos vemos en 2 minutos y medio. Bien, hemos vuelto ya con nuestro invitado, flamante invitado acá en el estudio. Guido Agostinelli está con nosotros, así que Guido, gracias por venir. Él es economista, ha hecho maestrías a rolete, ¿no? Una en Ditela, otra en Flaxo, ahora doctorando, autor de este libro. ¿Ya salió? Sí, sí, ya salió, 1 de diciembre. Sí. Así que lo van a ir a comprar, ¿no? El experimento libertario, pero también tiene uno que salió en el 2023 sobre falacias libertarias, un poco discutiendo los lugares comunes del discurso libertario. Así que, Guido, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hay un detalle en el doctorado que estás haciendo. Sí, estoy haciéndolo, en el SEADE, que es justamente la universidad que le dio el honoris causa al doctorado a Milei, por el cual se llama doctor, ¿no? Sos el topo adentro del doctorado. Claro, sí, exacto. No, en realidad yo quería estudiar lo que... Primero las empresas estatales, en el doctorado, las empresas estatales de Bolivia y de México. Y la verdad es que me reuní con distintas universidades y medio que me pasaban entre economía y administración de empresas porque está medio en el borde. Y en la SEADE la verdad que me dijeron, sí, lo puedes hacer acá totalmente libre. Pero yo decía, mirá, me tienen que decir que está bien porque es bastante contrario a lo que ustedes piensan. Me dijeron, sí. Al final ahora estoy cambiando, redefiniendo un poco la tesis, pero... y me venía bien también, no lo voy a negar, porque estaba terminando Falacias Libertarias. Y entonces quería terminar de redondear las cuestiones, de meterme bien adentro de la lógica libertaria. Y tuve docentes de la Escuela Austríaca Pura que te enseñan Escuela Austríaca Pura. Si bien yo lo había estudiado muchísimo, porque siempre fue algo que me interesó mucho, porque me pareció impracticable. Además es difícil de encontrar, no es que en las universidades encontrás escuela austríaca fácilmente, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Yo igual lo había estudiado bastante ¿Para el libro o en la universidad? En la universidad tenía muchos apuntes, siempre me había llamado la atención, la verdad es eso, siempre me llamó la atención. Y bueno, cuando se dio lo del doctorado dije, bueno, voy a tratar de redondear un poco los conceptos y sobre todo de indagar a los docentes, que eso fue lo que más me sirvió, decir, che, pero ¿cómo explicás esto? Y la respuesta que te dan. Entonces, lo cual fortalece un poco todo lo... Y tenés un interlocutor ahí en todo momento que desde esa posición te responde. Y porque a veces uno a veces subestima cómo piensa el otro. Pasa de un lado y del otro, ¿no? Entonces uno ridiculiza al otro, la falacia del espantapájaros es esa, ¿no? A generar un ideal que sea fácil de derribar del otro lado. Y entonces está bueno las posturas que te ayudan a fortalecer lo que pensás en función de lo que el otro te va respondiendo. Así que sí, incluso no lo exploré demasiado, pero creo que debo ser muy bueno para defender la escuela austríaca también. Mirá. Así que, ya me formé tanto que... Che, y encontraste aportes, perspectivas muy interesantes ahí hablando con anarcolibertarios. Sí, a ver, sí. Primero, bueno, eran muy defensores de la dolarización y un poco que después se desdicen y entonces ahora ya no quieren dolarizar más, ¿viste? Y decían, no, la única solución es dolarizar porque es irreversible, ¿no? Y ahí uno te dice y pregunta, bueno, pero ¿cuál es la libertad ahí? Porque vos querés dolarizar para que después no podamos decidir sobre nuestra moneda. Entonces, no es muy libre. Bueno, sí, pero en realidad por la historia argentina eso te lleva a inflación, entonces eso nos quita grados de libertad, ¿no? Siempre hay una vueltita para justificar lo que ellos hacen. Pero sí, en definitiva, nada, me pareció
como llamativo, mira, nunca me lo preguntaron, así que viene bien que lo cuente. También me llamaba mucho la atención cómo ellos describían la crisis del 30, por ejemplo. Para mí la crisis del 30 es una crisis que siempre, por todo lo que estudié por distintos autores y demás, se da por una caída de la demanda, que básicamente hace que haya sobreproducción de bienes, caigan los precios, tengas deflación, por eso es que en este contexto está bueno aclarar que la deflación nunca es un buen síntoma, sí. Claro, uno ve que hay deflación, peor que la hay un inflación. problema. Y bueno, y ellos como hacen esa interpretación de que en realidad había que esperar un poco más, a que se reajuste, a que el mercado ajuste, ¿no? O sea, que haya más suicidios, que haya más quiebras, ¿no? Y que después se va a recuperar, ¿no? Y es que en algún momento... Lo que decía Keynes. Es que efectivamente, ¿no? En el largo plazo estamos todos muertos. Pero digo, efectivamente, eso es lo que te ayuda a pensar, ¿no? A ver, se hubiese equilibrado si dejábamos del 29 y hubiesen esperado hasta el 31 para reactivar. Y capaz que sí. Es cierto, el tema son las consecuencias, ¿no? Sí, sí. En algún momento se monetizó. Y lo gestionable de eso también. Claro, exacto. Yo encuentro siempre como... a mí también me llama la atención en términos más teóricos, más filosóficos, el lugar increíblemente secundario que ocupa un aspecto central de la vida humana, que es la política, digamos. Claro. ¿No? Porque uno puede explicar la racionalidad formal de esto. Bueno, la economía en algún momento se va a volver a encontrar su lugar de equilibrio, lo que fuera. Sí, ok, ¿y en el medio qué? ¿Y cómo le explico al que sale perdiendo que es legítimo que eso pase de esa manera y no de otra? ¿no? Claro, eso me parece que es algo que dentro del discurso libertario siempre queda muy, muy secundario, es una forma... pero, y en virtud de eso, quería preguntarle, así vamos entrando un poco más en tema, ¿cómo encontrás que convive esa solidez, digamos, no sé si pensás que es una escuela sólida, pero esa solidez teórica a la que Milei quizá adhiere, con la praxis de la realidad, digamos, del día a día de una persona que está a cargo del Estado? Sí, sí. La primera parte de la pregunta, sí, me parece sólida en la teoría. Ok. Punto. O sea, me parece que es una teoría que en sí misma cierra. No tiene contradicciones internas. Por lo menos lo que yo veo así de manual. De hecho, por eso consigue adeptos. Imaginémonos que si fuese no fuese sólido, no tendría nadie que crea en esta escuela. Si bien es marginal, es cierto. Yo creo que las fallas se encuentran en la aplicación, claramente. Ahí empiezan las fallas. Entonces, lo que nos encontramos con este experimento libertario, puntualmente con lo que están haciendo ahora, a mí me parece que queda demostrado de que está plagado de falacias y que son impracticables en función de lo que está haciendo Milei. O sea, lo que está haciendo Milei es en el único terreno que a mi modo de ver está generando ciertos logros, vamos a ponerlo entre muchas comillas, es el mercado de cambios, ¿no? O sea, el dólar, vamos a decirlo así, liso y llano. Y a mí me parece que eso es producto de la intervención de él. Y me parece es lo que más intervino Milei. Entonces a mí me parece que justamente eso, lejos de mostrar, lejos de convalidar lo que dice Milei, en realidad termina convalidando todo lo opuesto, que es, necesitamos intervención estatal. A mí no me gusta, yo lo hubiese hecho distinta, digamos, no estoy diciendo que es ejemplar, lo que estoy diciendo es lograr una estabilización, ¿no? También a raíz de esa estabilización cambiaria logran una tendencia a la caída de los precios, de la inflación, mejor dicho, o sea, una tendencia a la caída de la inflación, que bueno, que también está atada con alambres, que eso también hay que decirlo, que está muy endeble, que digamos las bases por las cuales uno puede decir esto es una política cambiaria firme, no están dadas. ¿Por qué? Porque bueno, él lo que hace es generar esos dólares, primero con un BOPREAL, que a veces uno ya quedó olvidado en el tiempo, pero justamente que fue el bono en el cual los importadores tenían que pagar sus importaciones y le dijeron, che, vos no pagás más nada, no tengo dólares, te doy un título y lo pagás en 1, 2 o 3 años. Sí. Eso fue fundamental y es algo que se dice muy poco, porque en realidad todos los gobiernos cuando heredan importaciones impagas tienen entre 6.000 y 7.000, el otro día se estaba repasando las cifras, entre 6.000 y 7.000 millones de dólares que heredás del gobierno anterior que hay que pagar de importaciones. Esto ¿no? era un poquito Es más, lógico. era como 25. Esto era bastante más, claro, lo reconocido dio 20 y pico, Milei dice 40 porque la contabilidad dice 40. Hay que exagerar, el ponderado de Pero Milei. después ellos hicieron, después ellos hicieron como un relevo y dio 20 y pico, casi 30. Porque tenías Daba que más, anotar o sea algo que real, ¿no? la herencia era mucho mayor, es cierto. ¿Por qué? Porque no se autorizaban los pagos de importación en el último momento. Eso es totalmente cierto. Ahora, fíjate, él no es que dijo, te doy un BOPREAL por el excedente de lo que normalmente se heredan de importaciones, sino que lo llevó a cero. Todas las importaciones que estaban impagas, te doy el bonito. Claro. ¿Eso qué lleva? Bueno, arrancaste ya un poquito mejor. O sea, tenés el beneficio de las exportaciones que te liquidan y las importaciones hasta que peguen la vuelta, tuviste un mes, 2 meses que no tuviste que pagar importaciones. Entonces eso me parece que le dio un impulso, que está bien. Yo en ese caso sí coincido, en ese caso hubiese hecho algo parecido.
pues si no tenés reservas, ¿qué hubieses hecho? Total. Pero me parece que fue eso lisa y llanamente una intervención. O sea, cualquier otro liberal te hubiese dicho, bueno, ok, que el tipo de cambio regule, entonces me demandan menos dólares porque el tipo de cambio se va a las nubes. Milei supo ver que ahí no se podía disparar el dólar, que no había mucho margen para eso. ¿Por qué decís que no es sostenible? Bueno, digo que no es sostenible porque en realidad vos tenés dos grandes posibilidades con el tipo de cambio, ¿no? O sea, lo podés mantener artificialmente bajo, que es lo que está haciendo ahora el gobierno, que es lo que se hizo en los 90, o bien podés devaluar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se opone a esta situación, lo que te dicen es vos querés devaluar. No, devaluar sería muchísimo peor, primero. Eso hay que entenderlo. Y eso hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando decimos el tipo de cambio está bajo, está bajo, está bajo, parece que uno pide devaluación. ¿Cuál es el escenario ideal? Alguno por decir, me estás diciendo que las dos opciones no van. No, el escenario ideal es que vos tengas un tipo de cambio estable a raíz de una generación genuina de dólares. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, estimulando a las empresas que exportan y sobre todo que exportan bienes industriales. Y tratando de desincentivar las importaciones bajo alguna lógica, ¿no? El gobierno anterior lo hizo poniendo trabas a las importaciones, pidiendo permisos y demás. Podés hacerlo mediante otros mecanismos. Lo que quiero decir es, esa es la forma en que genuinamente vos decís, che, me alcanzan los dólares, el tipo de cambio se aprecia en forma de oferta y demanda, lo mismo que ellos profesan, pero en forma natural. Si vos intervenís, lo que haces es este dólar blend, en el cual las exportaciones se liquidan al oficial y una parte a los dólares financieros. Si vos lo que haces es seguir pidiendo deuda externa para cubrir esos baches que tenés, si vos lo que haces es renovar el swap con China, entonces todo lo que está haciendo es patear la pelota para adelante. Entonces esto explota, en algún momento explota, lo que no sabemos es cuándo, y ese es el grave error, a mi entender, que tenemos los economistas, es que nos la jugamos, ¿no? Decimos no explota o explota, ¿no? Nunca un Porque gris. la verdad No, que... y la verdad es que es un gris, porque si vos hoy me preguntás, che, ¿cuándo explota o va a explotar? Yo lo que te tengo que decir es va a depender de los dólares que consiga. Entonces, si el FMI viene, cubre los dólares que necesitamos para el año que viene, siga. Pues sabes que, digo, nosotros lo que nos preocupa es esa posibilidad de estabilización de, bueno, se consolida una sociedad a la peruana, vamos a suponerlo, ¿no? Donde, bueno, vos tenés primarización de la economía, alta desigualdad, una normalización y naturalización de esa desigualdad, por ende no hay una protesta social contundente que te implique generar otra política. Digo, esa posibilidad, ¿no? Ese puente de alguna manera que implica el RIGI, ¿no? De esa sociedad de, bueno, estás exportando de medio de 150 mil millones de dólares por año y tenés un país relativamente estable. ¿Vos esa posibilidad no la ves? Sí, la veo, sí, la verdad que sí. Yo lo que estudié más en profundidad fue el caso paraguayo, más que el peruano, y tiene similitudes con lo que vos describís. A mí me parece que es una posibilidad. A mí el caso, no solamente el caso paraguayo en sí estructuralmente, que funciona así, sino voy a un caso más concreto que quizás la gente conozca más, que es el de El Salvador, con Bukele. Yo fui a El Salvador, de golpe dije, bueno, Bukele es un genio, porque yo pensé, viste, hablan tan bien, dije, voy a investigar qué hizo este tipo para que le vaya tan bien. Bueno, efectivamente bajó lo que son los homicidios en forma bastante drástica, ya venía bajando, los aceleró más la caída, y lo más llamativo es que todos los indicadores económicos le dan pésimo. O sea, el tipo bajó el salario real, aumentó la pobreza medido por El Salvador, medido por el Banco Mundial, y aumentó el endeudamiento del 70% del PBI al 90% del PBI. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y yo hablaba con los taxistas, hablaba con todo y le decía, pero no encontraba opositores, realmente es difícil. No. 80% de aprobación. Y vos decís, no, lo que pasa es que me solucionó el tema de la seguridad. El principal. Exacto. Entonces, a mí me parece que con Milei puede llegar a pasar que, ok, te soluciona el tema de la inflación. Entonces, todos digamos, bueno, ok, pero no tenemos más inflación. Y que el resto, y el resto, promesas a futuro, ¿no? Bueno, vamos a mejorar, con el tiempo va a mejorar, va mostrando estos datos mes a mes, mostrando la mejora, que el año que viene, acuérdense, lo que va a hacer es empezar a comparar interanual, ¿no? Va a dejar de comparar mes a mes, va a comparar interanual, porque enero, febrero, marzo fueron desastrosos, entonces le va a dar un crecimiento enorme. Total. Lo que va a ocurrir es que puede generar algo de bronca en la sociedad, porque va a haber un relato cada vez que la gente lo va a percibir más escindido de la realidad. ¿Por qué? Claro, porque él te va a decir, estamos volando. Te va a decir, acuérdense, enero, febrero, marzo va a decir, estamos volando, estamos mejor que nunca. Y la gente va a decir, che, a mí en el bolsillo no me alcanza. Entonces eso puede producir alguna bronca con el gobierno, pero es cierto, se puede dar una estabilización a lo latinoamericano, vamos a decirlo así, porque era un poco lo que nos diferenciaba del resto de Latinoamérica, la presencia de la clase media, de cierto grado de industrialización, que eso se puede deteriorar y que puede hacer que este gobierno estabilice y se quede un poco más de tiempo del que uno tiene previsto. Pero también hay que tener en cuenta que, ojo, porque también las condiciones iniciales que heredó son bastante flojas, ¿no? Seguimos con reservas negativas. Entonces no es lo mismo que el menemismo, sobre todo porque muchos lo comparan con el menemismo. Sí. Pero el menemismo tenía capacidad de endeudamiento
esto no. Y el mundo estaba en esa Y el mundo también. Una pregunta ahí. Hablamos traías la idea de, bueno, a qué estadística van a apelar. Y tengo muy presente la gran cifra. Yo ya no me acuerdo si nosotros íbamos a un escenario de 30.000% de inflación. 17.000 es la. 17.000. Al final es la de él. Sí, dijo alguna barbaridad más. ¿Cuán cierto es eso? No, eso es desde ya mentira. Sí, yo hice bastante ¿Dónde nace ese número? Bueno, mira, es una cuenta que generalmente no están todos acostumbrados y por eso él se encargó de que todos los que no acompañaban ese número decían que eran burros. Porque hasta Sturzenegger, que se supone que es una persona intelectual, digamos, Claro. no estudiada, habla del 17.000% de inflación. Sí, él lo que hace es tomar una inflación diaria, primero hay que tener en cuenta. El INDEC mide inflación mensual. El otro día me discutí un libertario por redes, le discutía, me decía, me juraba que se medía la diaria. La diaria no se mide por INDEC. La diaria hay consultoras que la miden, hay En estimaciones. su momento Rubinstein había sacado un semanal, pero no sé si era por INDEC. Exacto, semanal, muy bien. Pero nunca fue diaria. Entonces, Milei lo que dice es, bueno, a mí me da que una diaria aproximadamente de un 1%. Post la devaluación de él. O sea, Ok. él devalúa, le da esa primera semana un 1% diario, en teoría. Y en ese 1%, si vos lo elevás a la 365, o sea, cada día le vas sumando el 1% más el 1,01, o sea, ya agregado el 1%. Interés compuesto. Así, interés compuesto, correcto, lo llevas a los 365 días del año, te da algo así como 17.000% anual. Entonces eso es lo que él está diciendo. O sea, es no entender que la devaluación tiene un impacto en los precios, que eso es lógico, le pasó a todos los gobiernos, no es porque sea Milei. De hecho, él lo entiende después. Fíjate que se contradice con él mismo, porque él ahora cuando nos quiere vender la inflación le resta la devaluación. No sé si vieron que Sí. ahora está diciendo 2,4% de inflación. Pero en realidad el 2%... Si le sacás el crawling peg y no sé exacto, qué, es el 2%. sí. Y el 0,5 le agrega de inflación internacional. Entonces dice que estamos en un escenario, prácticamente de deflación. Sí. Claro, le dijo eso. Escuchando. Dijo Sí, eso. sí. Entonces lo que quiero decir es, terminás asumiendo. Entonces yo hice un video en redes que funcionó bastante bien con respecto a eso, porque dije, bueno, entonces en diciembre cuando él asumió tuvimos hiperdeflación. Porque si vos le agarras el 25,5, le restás el 118 de devaluación, te da una deflación terrible si sigo la misma lógica. Claro. Entonces, digo, para mostrar la incongruencia, claramente Sí, no hubo sí. hiperinflación. Lo que quiero decir es, a mí me parece que bueno, que es construcción del relato, que él se va armando y que lo siguen haciendo. Esto de anualizar los datos es una constante que ellos van haciendo, ¿no? Pero vos ves ahí unas ganas de que ese relato coincida con... Porque viste que Milei curtió mucho en su momento su imagen de yo sé, ¿no? Yo soy una persona que conoce, doy charlas, clases, lo que fuere, soy un intelectual que va a hacerse cargo del Estado. Pero vengo con este set de ideas, no es que yo voy a improvisar, ¿no? ¿Vos ves que eso es simplemente una especie de excusa como para pasar la diaria o en realidad hay todavía un gobierno preocupado por cuidar el relato de la pureza teórica, digamos, de la aplicación de una escuela de pensamiento que respete siempre en todo momento y lugar el derecho de propiedad, lo que fuere? Es una muy buena pregunta y es difícil de responder. A ver, a mí lo que me parece es que Milei en el hacia afuera le sirve mucho el marketing de ser el libertario. Él así se presenta ante el mundo y quiere ser el libertario y yo pienso que él va a morir con las botas puestas de decir yo soy libertario. No lo va a modificar. Si bien a lo largo de su historia, contado por él mismo, ha modificado varias veces su pensamiento. Pero creo que si él deja de ser libertario ya es uno más de derecha de los tantos que hay. Entonces él no puede abandonar esa bandera. Para mí no la va a abandonar. Ahora es cierto que en la gestión las tiene que abandonar. Con respecto a, bueno, ¿qué impacto va a tener esto en la economía? Y bueno, para mí él va a tratar, por ejemplo, la baja de impuestos, va a tratar de efectivamente bajar los impuestos. Lo va a tratar de hacer. Por más que este año nosotros le marquemos 20 millones de veces, che, estás aumentando los impuestos, che, ya no te quedan brazos por cortarte. Todo eso se lo podemos decir, pero el tipo va a intentar bajarlo. Y con respecto a que sabe, que es un poco donde arrancaba tu pregunta, para mí es alguien que sabe mucho de una escuela, que es la escuela austríaca, punto. Pero no sabe en general, ¿eh? A mí no me parece sabe de economía. Para mí es una persona que no sabe de economía en general. Y a mí me parece como toda ciencia social, es como, no sé, agarremos cualquier otra ciencia y decimos, che, me estudié uno de los tipos que hablan. Claro, es como ir a un mucho? final y si yo sé Weber nada más, pero exacto. flaco es de sociología el Pero examen. capaz que sabe un montón Hay de otros eso, por autores. eso. Y él como piensa que tiene que aplicar solo eso, Claro. va para adelante. Claro. O sea, está convencido. Te va a sacar un 2. Está bien, pero tiene otros que lo acompañan. Uno lo que piensa es eso. A mí me parece que el ala pragmática, si bien no coincido en nada con él, es Caputo. A mí me parece que es una persona ya con expertise. Y me parece que donde queda expuesto y donde tenemos que hacer hincapié, en donde queda expuesto que no es libertario, más allá del mercado de cambio, porque el mercado de cambio siempre está la zaraza de que si se te va el tipo de cambio para arriba, explotaba todo. Y que en parte tiene razón Milei, ¿no? En eso.
Ahora, ¿dónde queda expuesto que ellos no son libertarios? Se ve bien palpable y se lee en los diarios hoy en día. En el techo que le están poniendo las paritarias. Total. O sea, ¿cómo vas a poner un techo en las paritarias cuando los precios se tienen que fijar libremente por oferta y demanda? Las dos partes. O sea, el empleador y los empleados, en este caso camioneros, están de acuerdo con la pauta salarial. Y el gobierno no lo homologa, o sea, no lo convalida, para que lo entendamos todos. No lo convalida. Entonces, ¿cómo no vas a convalidar que los dos están de acuerdo? Entonces, ahí me parece que está el pragmatismo de decir, bueno, entonces quiero que haya un sector que gane, que pueda fijar los precios libremente, y hay un sector que no, que es el precio de los salarios. O sea, lo que pasa es que un privado se pone de acuerdo con un trabajador de, bueno, te voy a aumentar, no sé, 20%. Y llega el Estado, interviene y dice, no, en vez de 20 vas a cobrar 10%. Correcto. Y está pasando en muchos rubros. En prensa pasa lo mismo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que la empresa, obviamente, que ya había acordado un valor, dice, no, hasta que no esté homologado yo no te lo puedo pagar? Claro. Porque, de hecho, si hubiese buena voluntad también de las empresas, podrían pagarlo, porque nadie te prohíbe aumentar el salario. El punto es que como no está homologado es simplemente que dé el ok el Ministerio de Trabajo. O sea, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí Caputo lo ha dicho en una entrevista, después se había desdicho, ahora lo vuelve a decir, bueno, no, pero no pueden aumentar a un ritmo que vaya por encima de la inflación. O sea que la inflación no siempre es un fenómeno monetario. No siempre es un fenómeno Hay monetario. puja distributiva. Exacto. Hay puja distributiva, que es la otra gran teoría de la explicación de la inflación, que lo exploramos también en el libro, exploramos un poco todas las teorías acerca de qué explican la inflación. Pero más allá de eso, está claramente ahí una ideología, porque ¿por qué no pones precios máximos de la harina y los fideos? Y sí me pones precio máximo de mi salario. Entonces ahí claramente hay una contradicción. O sea, algo que parecía, porque viste que Milei, a diferencia de otros, a ver si me explico lo que quiero decir, a diferencia de otros gobiernos liberales o políticos liberales, no solo locales sino internacionales, él se planteaba como el que defendía el mérito, ¿no? Y el mérito puede ser de parte del trabajador, de parte del capitalista, no había una inscripción clasista, digamos, Exacto. En su discurso. Sin embargo, se está enfrentando ante la disyuntiva de que la sociedad tiene partes, ¿no? Digamos, el gran problema es que la sociedad tiene partes, trabajadores y capitalistas en general, y hay que definir, hay que decidir, y está virando hacia un gobierno del capital, uno podría decir, ¿no? De cierto tipo de capital, porque uno también dice, bueno, esta política tiene o no ciertas consecuencias sobre ciertos industriales o lo que fuere. Eso es así. Sí, digamos. Claramente, o sea, eso está muy definido. A mí me parece que, bueno, por eso esta parte él se la delega a Caputo, ¿no? Porque esta parte no... Milei se mete en toda la economía, ahora de esta parte no habla. ¿Por qué? Porque rompe con la lógica libertaria. Así que a mí me parece que ahí queda bien expuesto a qué están jugando. Incluso te digo, si hubiesen dejado que las paritarias sean libres, bueno, tardaban un poquito más en bajar la inflación, pero iba a ir a la baja. Claro. Mientras vos mantengas el tipo de cambio estable, yo creo que iba a ir a la baja. Fiscal. Por eso, entonces evidentemente ahí se mostraron la hilacha en este factor. Una pregunta, vos decías que en la teoría funcionaba, pero cuando hay a la práctica, vamos al caso de Milei, en la práctica no terminan implementando sus ideas. ¿Hay algún lugar en el mundo en donde se hayan implementado? Mirá, hay casos, al libertario al 100%, hay 3 casos que exploramos en el libro que son en una escala mucho más chica. O sea, está el caso de Grafton de los osos, que lo deben haber escuchado alguna vez. ¿Cómo es el caso? El caso de los osos, bueno, en realidad en Grafton es en un pueblo de Estados Unidos, que viajamos ahí, a casi Canadá. Con el auto fuimos después de que habían escrito un libro sobre el tema y después nunca más nadie había ido. Así que fuimos a hablar con la gente, contamos, bueno, ¿cómo fue el experimento que pasó acá? Bueno, básicamente fue invadido por libertarios que empezaron a tomar determinaciones sobre ese pueblo. O sea, se elige a los Simpsons, ¿viste? Que levantan la mano, asamblea. Como cuando Homero se encargaba de la basura en los Simpsons. Exacto. Una cosa así. Algo así. Y entonces empiezan a tomar decisiones sobre el pueblo, un pueblo que tenía mucho por crecer. ¿Por qué? Porque prácticamente no era un pueblo medio que no se destacaba por nada, ¿no? No había comercios, era un pueblo normal, vamos a decir así, del norte de Estados Unidos, deshabitado, dentro de todo bastante deshabitado. Entonces van 100 libertarios aproximadamente, se estima hasta ahí, y empiezan a tomar decisiones. Y en función de eso empiezan a tomar unas decisiones bastante lógicas con los libertarios, bajar las tasas y no renovar ni hacer gasto de Estado. Entonces había que renovar el camión de bomberos, no se renueva. Había que renovar la seguridad, no se renueva. Entonces lo que empiezan a hacer es a bajar el gasto. Y entonces lo que empieza a ocurrir es que empiezan a tener muchos conflictos con la recolección de basura. Es una zona de osos. Los osos se acercan y se registra el primer ataque de osos a un ser humano. Entonces a partir de esto empezó a llamar un poco más la atención y quedó el tema de los osos. Pero yo siempre digo que aunque no suene tan marketinero, el tema de los osos es un poco secundario. Porque en realidad lo que pasó fue que el pueblo, que tenía poco para caer, se deterioró todavía más. O sea, fue bien elegido el pueblo.
Porque si crecía, era, miren, acá está nuestro caso, miren cómo levantamos. Bueno, no se pusieron comercios, queríamos ir a comprar algo en un supermercado, nos teníamos que ir a otro pueblo, queríamos cargar nafta, nos teníamos que ir varios kilómetros a otro pueblo. O sea que en definitiva... Y además te comían los osos, un garrón. Claro, claro. O sea, realmente no obtuvieron nada particular, y la gente que estaba ahí, que nosotros entrevistamos justo a una señora muy amable que era republicana, ¿viste? O sea, nada que ver, no era socialista ni nada por el estilo, y decía... Mirá, la verdad que esto se deterioró porque vinieron los libertarios acá. Son gente que no sociabiliza, que están armados. Entonces, tipo, por favor. Le encantan los osos. Claro, dice, no. Dice, mirá, se le escapó los osos. aparte, imagínate, gente medio rural, entonces se le escapaban los animalitos al patio del vecino al lado. Y dice, cuando fui a buscar un animalito una vez, tenía un tipo apuntándome con un arma. Claro. Dice, pará, tipo, imagínense esto en un pueblo del interior de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces están bastante horrorizados. Y bueno, a su vez también hay casas abandonadas. O sea, me encontré un pueblo bastante... Devastado por los Sí, libertarios. devastado. O sea, que tenía todo para crecer y que al revés, se deterioró, ¿no? Ahí va. Y te das otros dos casos. Sí, claro, los otros dos casos. Bueno, uno es el caso de Liberland, que quizás ahí ya lo conozcan más, que es un autoproclamado país libertario entre Serbia y Croacia. Ahí lo que me parece interesante, primero no hay nada. O sea, fui hasta allá, me fui hasta la frontera, un despelote, cruzar la frontera, todo. Tenían unas construcciones que directamente las rompían el gobierno croata, o sea, no le dejan hacer nada. Pero lo que a mí me parece interesante, el caso de Liberland, que lo destaco bastante en el libro, lo estudiamos bien, más en profundidad, es el sistema por el cual ellos se basan, ¿no? No tienen voto, una persona, un voto, sino que tienen un sistema de méritos, hablando justo de lo que decías de la meritocracia. Entonces, si vos aportás una cierta cantidad de dinero, tenés más méritos. Si vos trabajás, en teoría tenés méritos. Pero esa equivalencia entre el trabajo y el capital no te la dicen, ¿no? O sea, no me quedó claro, no me dijeron, ¿Quién pone la cuenta? por 5 horas son $10, no te dicen eso. Entonces, en función de eso, toman decisiones sobre un país que es inexistente, que nadie lo reconoce, y que entonces lo que ellos proponen como sociedad es que eso ocurra. O sea, que el que tiene más plata tenga más voz y voto. Que en definitiva termina pasando en las democracias, pero por lo menos en el voto nos lo dejan, lo dejan parejo. Pero si hay una relación es mucho más difusa, digamos. Claro. La democracia todavía sirve como contrapeso a ese poder del capital. Exacto. A mi modo de ver cada vez menos, pero es cierto, pero está, es cierto. En el caso de Liberland está totalmente planteado bajo esa lógica, nadie lo reconoce. Hablé con el que se autoproclama presidente de Liberland. ¿Se autoprograma? Claro, no, él es un empresario de República Checa que directamente vio, esto se genera por lo que se llama en geografía terra nullius. ¿Qué quiere decir? Quiere decir cuando hay una porción de tierra que no la reclama nadie, porque si vos la asumís como propia, estás diciendo que el otro hizo bien los límites, y entonces perdés más tierra. ¿Estamos? Entonces, Serbia justamente divide las fronteras por el río Danubio, Croacia dice que no, y le come como pedazo de lo que sería Serbia, pero la parte de Liberland está como dentro de Croacia según Serbia, pero según Croacia está dentro de Serbia. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo asumo que Liberland es mío, vamos a decir Liberland no, se llama Siga, en realidad estrictamente la zona, entonces estoy asumiendo que el otro hizo bien los límites, entonces pierdo más territorio. Son casos muy puntuales que ocurren, y de hecho ahí plantaron bandera y dije, este es mi país. ¿Qué pasó? Croacia, también ahí un poco raro también lo que terminan haciendo, porque terminan rompiendo lo que supuestamente no está en su territorio, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, en definitiva es un caso bastante atípico. Y el tercero es el de Cospaia, que a mí me pareció más interesante porque acá dije, voy a encontrar el experimento que funcionó libertario. ¿Libertario en qué sentido? No tenían un Estado central y tenían propiedad privada. Entonces yo dije, listo, este es el ejemplo. Duró casi 4 siglos, dije, bien. ¿Dónde queda eso? Eso queda en Italia, más o menos cerca de Florencia. Y nace también por un error geográfico en el cual se dividen los estados de la Iglesia y de Florencia, y lo que ocurre es que no tuvieron en cuenta una frontera de 3 kilómetros. Entonces, ¿qué pasó? Se hicieron las familias se agruparon y dijeron, nosotros no pertenecemos a nadie, nos vamos a gestionar solos. Entonces yo dije, bueno, qué bien, duró tanto tiempo, vamos a ver el éxito. Fui hasta allá, hablé con la gente también, que obviamente sabía de historia, en este caso no lo habían vivido claramente, porque terminan en el 1800. Pero empecé a ver todos los archivos históricos y demás, y bueno, lo que nos encontramos efectivamente no había impuestos. Entonces decir, bien, le funcionó. Era coherente, algo tiene que pasar. Bueno, lo que nos encontramos es que justamente lo que hicieron ellos fue cultivar tabaco, que en ese momento era una droga ilegal. Entonces todos los países del mundo, cuando querían tener tabaco en Europa, que la habían traído de acá, de América, justamente lo que hacían era ir a Cospaia. Entonces se transformó en una tierra contrabandista. De hecho, el único negocio que hoy tiene se llama la guarida del contrabandista. Entonces, y a partir de eso fueron todos contrabandistas, y digo, bueno, finalmente, ¿por qué terminó si era tan virtuoso? Bueno, el Estado de la Iglesia le terminó dando una moneda de plata a cada una de las familias más importantes de Cospaia, y se terminaron anexando al Estado de la Iglesia.
O sea que, evidentemente, tan También virtuoso no Y era. además existían por la prohibición, digamos, de los demás Existían- estados. Existían por la del prohibición y tabaco. usaban los servicios, como pasaba en Claro. Grafton, que les acabo de contar, de los vecinos. Claro. Porque médico, yo decía, che, no había salud pública, y no íbamos al médico del otro estado. Claro. Y Con la escuela, tuya. bueno, no iban a la escuela en 1800, me decían. Bueno, listo, está bien. Entonces, no terminaban requiriendo nada particular. Pero este caso, a mí me lo hicieron ver los libertarios norteamericanos. Me fui a una convención que hacen ellos por mes. Estás obsesionado. O sea, pero te encanta. No, me parece interesante porque realmente veo una convicción tan grande en Total, ellos, ¿viste? sí, sí, Y los veo y digo, che, no se dan cuenta que esto no funciona. Y igual soy súper respetuoso. Si ustedes ven las entrevistas que tengo en mi si las canal de estudiás. YouTube, todo, soy súper respetuoso. De hecho, también entrevisté a un chico que justamente estaba en Liberland y me contaba todas las ventajas de Liberland, ¿viste? Y vos decís, y bueno, qué sé yo. Que había muchos otros que me dijeron fuera de cámara, me dijeron, che, tengo miedo que esto sea una estafa Ponzi, ¿no? Porque, y claro, lógico, porque si son los millonarios que te hacen laburar, después de golpe laburás, no vale nada lo que hiciste, Sí. y me lo dijeron fuera de cámara. Pero había otros súper convencidos. Obviamente me dan ganas de decirle, che, evaluá lo otro, pero la verdad es que... Loco. Te van a Date cagar, cuenta. hermano. No, y es difícil, pero la verdad es que es gente que yo a veces pienso que con buenas intenciones, pero que está mal direccionada. De hecho, la dedicatoria del libro apunta un poco a eso. Yo siempre tengo un poco la esperanza de que algunos que apoyan este proceso libertario se den cuenta que no funciona, ¿no? Como para ir promediando la entrevista y en esto de ejemplos y a dónde va Milei a buscar su inspiración, no sé. Sí. Tenemos Singapur, ¿no? E Irlanda. No sé, elegí el que quieras. Para hablar qué pasa ahí y digo, cuán paradójico, si elegís el ejemplo de Singapur, cuán paradójico es el hecho de que elija un país difícilmente catalogable como, no sé, liberal, digamos, o libertario seguro que no, pero ni siquiera liberal, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Sí, primero hay que entender por qué elige esos dos casos. Él se basa en el índice de libertad económica. Yo hace poco escribí en una revista académica donde son varias páginas en la cual desarmo todo el índice porque es un desastre. Pero es un desastre ¿por qué? Porque primero usa indicadores de percepción, ¿no? Que en realidad te sirve, en la ciencia generalmente te sirve la percepción para tratar como de indagar o explorar qué es lo que está pasando, pero es raro que en un índice vos pongas la percepción ahí adentro, Y ¿no? no es un valor objetivo. Claro, exacto. ¿Y la percepción de qué es? De la justicia y de la corrupción, por ejemplo. Son dos de los indicadores. Hay muchísimos más, ¿eh? Por eso digo, no quiero aburrir. Yo solamente quiero tomar estos dos como ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en función de la percepción de la corrupción, si vos tenés mayor percepción de la corrupción, caes en el índice de libertad económica, con lo cual no es algo característico del liberalismo económico, porque un marxista también va a querer que la justicia funcione bien y que no haya corrupción, ¿no? Entonces ellos hacen todos artilugios dentro de ese índice para que en realidad les dé que los países que más crecen son los países más libres. Claro, entre está comillas. como invertida la lógica. No te Exacto. digo que el más libre es el más rico, te digo que el más rico es el más libre. O sea, Exacto. intento explicar hacia atrás la Entonces, riqueza eso- por la libertad. Exacto, como yo sé que es aburrido explicar un índice, quizás no para todo, a mí me encanta, pero digo, lo que quiero decir es lo que hice fue un poco yo también a la inversa y dije, bueno, me voy a Singapur y te cuento cómo es Singapur. O sea, Claro. te cuento el país más libre del mundo, cómo es. Entonces vos me decís, claro, según el parámetro de Heritage Foundation, que es una institución conservadora de Estados Unidos y no lo disimula. O sea, de nuevo, no es un instituto independiente, sino sí, que te sí, dicen, somos conservadores. Dan charlas hablando a favor de esta cuestión. O sea, que en eso se basa Milei, ¿no? En una visión totalmente sesgada. En Singapur, que es el puesto número 1, justamente lo que encontramos es una intervención del Estado en todos lados. Por decir solamente un dato, el 20% del PBI está explicado por las empresas estatales. Y en esta predomina Temasek Holdings, que es una empresa que tiene, básicamente, se mete en todos los rubros de la economía, destacando, yo destacaría, el de Singapore Airlines, que es estatal. Y tengamos en cuenta que Singapur no requiere, como Argentina, con aerolíneas argentinas, tener una conectividad porque es una ciudad-estado. Claro. Así todos ellos conservan... Tienen Singapore, tienen Singapore Airlines, por eso. Aerolíneas Singapur. Tienen infraestructura, en todas las cuestiones que se les ocurra, tienen intromisión de empresas estatales. Después tiene hace más de 60 años el mismo partido en el poder, PAP, Partido de Pequeño Acción detalle Popular. ese. Exacto, o sea que democracia te la debo, eso no lo mide claramente el índice de libertad económica, si hay No democracia o no, tenía- claro. Se les pasó. Con lo cual es raro, ¿no? Que haya libertad económica y no haya no varíe. No haya libertad política. Claro, no haya libertad política, porque en definitiva eso es lo que está sugiriendo. Que bueno, si tenés que hacer alguna inversión muy grande, algún contacto en el gobierno tenés que tener, porque qué pasa si las reglas te cambian, qué pasa si te piden algo o no te piden algo. Digo, la alternancia en la democracia me parece que es algo importante.
Pero bueno, más allá de eso, en Singapur también lo que tenemos es el plan de viviendas, uno de los más exitosos del mundo. Más del 90%. Mercado Libre ahí? No, por eso. Más del 90% de la población tiene vivienda propia. ¿A raíz de qué? Y fíjense esto, que nunca te lo va a contar Milei. ¿No? Que estaría bueno que en la foto ponga también una foto de cuando expropiaron tierras. Porque lo que hicieron fue expropiar tierras en los inicios de Singapur, expropiaron tierras a mansalva, y lo que dijeron fue, sobre estas tierras expropiadas se van a construir viviendas, la tierra sigue siendo del Estado, y se la doy a las personas por 99 años. O sea que vos también en un punto no puedes heredar in eternum esa propiedad, ¿no? O sea que te dura 99 años y después vuelve al Estado. Y el Estado la vuelve a adjudicar. Exacto, la vuelve a adjudicar. De hecho, justo cuando estuvimos allá, que tienen todo un edificio para mostrar todo lo que hacen de estos planes de vivienda, que son buenísimos. Tengo un video sobre eso porque es muy interesante ir explicando cada uno de los casos. Incluso renuevan, porque como empezaron hace muchos años, ahora están en la fase en que van renovando esas viviendas. Claro. Incluso hay viviendas casi de lujo, que ellos las consideran de lujo. Lo cual es súper interesante. O sea, si vos sos un asalariado que gana muy bien, primero te sacan el 36% de tu salario en forma forzosa para ese fondo, que vos lo podés aplicar a la vivienda. Si vos ganas muy bien, te puedes ir a una casa de lujo. O sea, que no es que es vivienda social de todas viviendas iguales. No. Después respetan las etnias dentro de ese plan. O sea que ellos tienen una mezcla de etnias bastante particular en Singapur, en la cual ellos la respetan. O sea, tratan de respetar esa proporción para que no hayan, no sé, todos chinos Claro. en un determinado barrio Sí, o determinado edificio. Hacer segmentación, poder hacer tipo un gueto. Claro, exacto. Que en definitiva, acá en las viviendas sociales, bueno, hay que ver si están así. Bueno, nosotros no tenemos tanta mezcla, pero es bastante interesante también ese aspecto. O sea, que tratan de integrar a todos los que viven en Singapur que se sientan singapurenses, o sea, que no sientan diferencias entre ellos. Entonces digo, ese plan que es exitoso a raíz de la expropiación, justamente lo que nos muestra es una intervención del Estado en prácticamente todos los órdenes de la vida de Singapur. Después yo, sí, tengo un video quizás más anecdótico, que es donde muestro directamente, me fui exactamente al lugar donde se ve la foto de la tapa del libro de Milei, y ahí empiezo a señalar, esto se está tal, esto se hizo esto. ¿Por qué? Porque para mostrarle, che, Milei, ni siquiera te fijaste la tapa de tu libro, Claro, que está por con ponerle intervención una empresa, por lo Claro, menos. Total. exacto. Y entonces, bueno, hubo uno que es empresa, que justamente el edificio más emblemático, son como 3 torres y una parte arriba que los une, que justamente es una empresa que ganó una licitación y que le dieron en esa licitación el monopolio de los casinos. O sea Mirá que qué el lindo. juego también está concentrado en una sola empresa, que a su vez, si viene un familiar tuyo y te dice que tenés problemas de juego, no te dejan entrar nunca más. O sea que está súper controlado también el tema del juego. Y se lo dan a una sola empresa en un solo lugar. O sea que no es que el juego está extendido en Singapur. Por eso digo, los fuegos artificiales también están limitados. O sea, tienen muchas importaciones limitadas. Y bueno, y también penas durísimas para todo. Vos caminás las calles de Singapur y hay un cartel diciéndote que no puedes hacer algo. Había un cartel que me llamó mucho la atención, que siempre me olvido de contarlo, pero que era uno que justamente te decía, no te pueden vender en forma insistente en la calle. Lo cual me pareció bien, Ojo, viste que estos hinchas que te hinchan, y él decía no. Y te podías ir 6 meses en cárcel o ¿Cuántas 500 veces te podían dólares. pedir? Claro, yo decía, ¿cómo determinás que es insistente y que no? ¿Quién define la insistencia? Claro. Sí, sí. Y entonces lo que digo es Singapur es súper restrictivo, no tiene nada que ver con la libertad Con el económica. país libertario. Pienso que terrible debe ser la cena de Navidad con el tío ludópata que un primo le dijo, no, ya no entras más al casino. Una pregunta, ya para ir cerrando. Está muy vinculada al rol que debería tener el Estado con el mercado, ¿no? Digo, lo que nos plantean los libertarios de alguna manera es que si nosotros sacamos al Estado, nos vamos a poder desarrollar. Ya hay países desarrollados. Esos países desarrollados, ¿se desarrollaron así? O sea, ¿tiene sentido seguir ese camino que nos propone Milei? Bueno, claramente no hay, y en el libro los exploramos un poco, no hay antecedentes de estados de países que se han logrado desarrollar con un Estado retirado. No hay. Lo que sí hay es discusiones sobre cómo tiene que intervenir el Estado, ¿no? Porque sería iluso si yo te dijera que el Estado en China se maneja igual que el Estado en Estados Unidos. Claramente tienen posiciones distintas. Pero sí creo que todas es con un rol activo del Estado. A ver, yo siempre lo categorizo en 3 grandes grupos, vamos a decirlo así, o países. Uno es el Partido Comunista en China, que tiene planes quinquenales, que tiene una intervención del Estado fenomenal, en la cual hacen partícipe a la población, que tiene un esquema de elección también política de abajo hacia arriba.
La cual es súper interesante, es el país que más creció, o sea que lo pongo dentro de esa categoría porque es el país que más creció en las últimas décadas. Con lo cual, claramente, decir que el Estado no interviene es una burrada tremenda. O sea, claramente hay una intervención del Estado. Lo cual, esto lo aclaro porque los libertarios justamente dicen no, porque se abrió al mundo, porque es capitalista. No, ellos lo que hacen es ofrecer los productos al resto del mundo, pero su concepción y el mismo partido es el Partido Comunista que sigue liderando esto y que justamente nos está sacando varios pasos de distancia a nosotros porque tiene una visión de largo plazo muy interesante, ¿no? Con estos planes quinquenales que supimos tener acá también en Argentina. Entonces, lo que quiero decir es, después tenés Estados Unidos, que Estados Unidos tiene, a mi entender, una visión keynesiana al extremo. Estímulo de la demanda en forma constante, de hecho, familias súper endeudadas, que lo que hacen es que siempre estimular la demanda, déficit fiscal desde el año 2000, o sea que estamos hablando de déficits fiscales constantes, no provisorios como planteaba Keynes. Y entonces lo que nos encontramos es un Estados Unidos que, bueno, es la primera potencia mundial. Ahora está creciendo un poco menos, pero sigue siendo la primera potencia mundial. Y por otro lado, lo más importante para mí es, bueno, ok, ¿dónde mejor se vive? Porque vos me decís, este crece un montón. Bueno, esta es la primera potencia mundial, pero yo no sé si quiero ser la primera potencia mundial y tener problemas de otro tipo, ¿no? Entonces, ¿dónde es donde mejor se vive? Bueno, en los países nórdicos. Los países nórdicos, solamente para nombrar algunas cosas, 1 de cada 3 empleados en Noruega son empleados públicos. 1 de cada 4 en el resto de los países nórdicos. La tasa de sindicalización es la más alta del mundo. En Islandia llega a más del 90% de la tasa de sindicalización. Tiene empresas estatales de todo tipo, energías renovables. Y tienen el caso en Suecia, que a mí me parece súper interesante, de una empresa que monopoliza la venta de bebidas alcohólicas de alta graduación. Con lo cual, desincentivan el consumo de las bebidas alcohólicas de alta graduación. O sea que me parece que si bien yo no estoy planteando que tenemos que seguir el modelo nórdico, porque hay unas diferencias culturales y idiosincrasias muy importantes. Y de momentos, ¿no? También, de momentos en el que llegás. Sí, de recursos también que ellos tienen, ¿no? La explotación que ellos tienen del petróleo también los hace poder hacer estas cuestiones. Lo que pasa es que ahí hay una parte del relato libertario que es totalmente falsa, que ellos dicen que en realidad ellos crecen con menor presión tributaria y que ahora aumentan la presión tributaria. Eso es mentira. Es lisa y llanamente una mentira. Vos te fijas los datos de Suecia, por ejemplo, que es el que se puede decir como uno de los países más exitosos dentro de los nórdicos, y la presión tributaria siempre oscila en los mismos valores que está hoy en día. O sea que eso es un relato también que ellos repiten y no lo chequeas en la realidad. Me fui hasta los años 50, de hecho las empresas estatales arrancan en los años 50. O sea que es cuando supuestamente, según ellos, eran liberales y crecieron, pues ese es el relato de ellos, ¿no? No, los países que distribuyen en realidad en algún momento fueron liberales, crecieron, y entonces ahora reparten los frutos de ese crecimiento. Eso es mentira, pero es lisa y llanamente mentira. Entonces, los datos lo afirman. Entonces, me parece que lo que hay que discutir es cómo tiene que funcionar el rol del Estado. De hecho, mi idea de un tercer libro es en función de eso, o sea, empezar a explorar los modelos y ver qué es lo que podemos tomar de esos modelos, si bien hay diferencias sustanciales entre Argentina y esos países, qué se puede tomar, ¿no? Y un mundo que cambió también, ¿no? Digo, por ahí pensar en volver al estado de bienestar que funcionaba en los 50 y hoy con un capitalismo tan concentrado en tan pocas manos, por ahí es un poco más complicado. Como estás ahí en una encrucijada, que es un debate, me parece, de todo el campo del mundo que estamos del otro lado de mi ley, no terminamos de resolver bien. Bueno, el mercado laboral, ¿no? ¿Cómo haces con quienes trabajan acá en Argentina y trabajan para una empresa europea o norteamericana? ¿Cómo haces? ¿Qué haces? Bueno, no, pero en realidad tenés que darle beneficios sociales, pero en realidad no los quieren, ¿no? Hay todo un tema que me parece que queda por resolver, que sí, que en la Argentina la expresión de eso fue el peronismo, y lo que hay que ver es cómo el peronismo también se ayorna a estas cuestiones, ¿no? Después de todo, el programador que está ganando $5.000 hoy exportado al exterior también es un trabajador. Claro, y cómo le decís, no, mirá, en realidad lo que vos necesitas es aportar cargos sociales para tu jubilación, y te dice, no, mirá, la jubilación que me importa, déjamelo a mí. ¿No? Es complejo, es un tema complejo. No, y además cuando ves, decís, che, la jubilación que tienen hoy los viejos, y che, yo voy a tener una jubilación de mierda, entonces, claro. O sea, como, estamos en un momento difícil. Pero bueno, bienvenido sea seguir explorando y viendo los debates. Muchas gracias, gracias por venir, gracias por el libro. No lo leímos, pero está muy bueno. Cómprenlo. Lo vamos a leer y lo vamos a deglutir en un próximo programa. Deglutir, qué fea palabra. A hablar de esto en el próximo A desglosar. Desglosar, no deglutir. Ahí va, experimento expiratorio. Ernesto Tenenbaum y 7 Casas lo recomiendan. Así que nosotros... 7 casas tiene. 7 casas, boludo. Boludo, el fin de año me tiene... Guido, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Esto fue Pasado y Presente. Nos vemos la próxima.